Vamos a comenzar entonces. Ahí está. Con alteraciones de las extremidades. Entonces voy a comenzar aquí con esta primera imagen. Si esa imagen es un poquito del desarrollo normal, si tienen a la mano sus libros, el Carson sobre todo, nos va a servir mucho. El estilopodio es la parte proximal y eso es en aves, es en mamíferos, en muchas especies. En nosotros, seres humanos, en la extremidad superior, ¿a qué corresponde el estilopodio? ¿Qué formará en nosotros? En la extremidad superior. ¿Cuál, perdón? Al brazo. El brazo, muy bien. ¿Cuál es la molécula, una de las moléculas principales para formar la extremidad superior? ¿Qué se debe expresar? ¿Alguien recuerda? TBX5, Muy bien, entonces TBX5 iría arriba y abajo, en la extremidad inferior, TBX4. TBX4. Y un detalle aquí, acuérdense en embriología, ¿de qué otra forma no decimos superior e inferior? En embriología, ¿cómo diríamos en lugar de extremidad superior? ¿Extremidad qué? Anterior. Anterior. Por lo tanto, la extremidad inferior, ¿qué sería? Posterior. Posterior. Acuérdense de eso, porque luego en los libros nos podemos confundir, ¿no? Ok, el pseudopodio es la parte intermedia, entonces, ¿qué formará en la extremidad superior? El antebrazo. Muy bien, antebrazo y en la inferior, ¿qué formará? La pierna. Bien, entonces, extremidad superior, ¿qué hueso formará el pseudopodio? El radio y la una. Muy bien, y en la inferior, ¿cuál sería el equivalente? Que tenemos dos huesos en la pierna, ¿cuáles son? Tibia y peroné, La tibia y peroné. Bien, pero ya no decimos peroné, es peroné, ¿ahora qué decimos? ¿Cuál es el término actual? fíbula, Fíbula, ¿no? Justo. Y bueno, ahí hay otros mecanismos, ¿no? Para formar la patela, por ejemplo. ¿Qué formar el autopodio en la extremidad anterior, si lo vemos en embriología? La mano. La mano. ¿Y en la inferior? El pie. Ok, muy bien. Entonces, esas alteraciones van a ser importantes. Otra cosa más, así como ven la extremidad en este dibujito, así las tenemos en la etapa embrionaria en posición neutra. Sí, las cuatro extremidades. Entonces, traten de imaginar, si están sentados, mejor para que no se caigan, pongan así las extremidades superiores en posición neutra. Las extremidades superiores, las de arriba, hacia dónde hay que rotarlas para que estén en la posición anatómica, hacia lateral o hacia medial, si están así inicialmente. Hacia medial, ¿no? Si entonces pongamos las extremidades así, el pulgar hacia arriba, pónganlos así la mano y hagan la rotación hacia medial. ¿Hacia dónde queda mirando la palma? Si hacen eso. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Otra vez. Pongan así la extremidad con el pulgar apuntando hacia arriba. Esa es la posición original en el embrión. Si rotar hacia medial, ¿dónde queda la palma? ¿Hacia dónde mira? ¿Hacia hacia, abajo o hacia arriba? ¿Dónde, perdón? hacia arriba, No, este es hacia abajo, nuevamente digo, para que me entiendan el ejemplo. Esta sería la posición, así la extremidad con el pulgar apuntando hacia arriba. Así es originalmente en el embrión. Si la rotamos hacia adentro, hacia medial las extremidades, quedarían mirando hacia abajo, que ahorita pusieron ahí, ¿no? Fernanda, muy bien. Esa no es la posición anatómica. Entonces, nada más para que lo vayan anotando y en su momento en el tema lo puedan repasar, las extremidades superiores o anteriores en embriología rotan hacia lateral, hacia afuera, y esa es la posición anatómica, ¿no? En supinación. Las extremidades inferiores rotan hacia medial. Entonces, otra vez, ¿hacia dónde rotan las extremidades superiores? ¿Lateral o medial? Lateral. Lateral, ¿no? ¿Y las inferiores? Medial. Medial. Por eso, nuestro pulgar en posición anatómica está hacia afuera, ¿no? Vamos en las manos, obviamente. Y por eso en los pies, el dedo gordo, el primer dedo, está hacia medial, están invertidas las extremidades. Otro concepto más importante aquí nada más para que lo relacionen después. En las extremidades, el tejido más importante, entre comillas, que ambos lo son, es el mesodermo. Acuérdense que aquí es el mesodermo lateral somático. Aquí no llega el esplácnico, ¿no? Ni el paraxial, ¿no? Una que otra cosa para los músculos, pero para el tejido conjuntivo en general es el somático. Ahora, hay una pelea constante. Si ustedes revisan Carson, les pone experimentos entre el ectodermo, que estaría acá afuera, pues la piel, ¿no? La epidermis, y el mesodermo. El que rige la formación de la extremidad es el mesodermo. Si ustedes le quitan un pedazo de mesodermo a la extremidad, se altera la forma.
Si le agregan mesodermo pueden tener dedos extra, ¿no? Polidactilia, por ejemplo. Si ustedes le quitan ectodermo y lo cambian de lado, realmente no se afecta. Entonces, otro punto importante es que en las extremidades el tejido más relevante para la formación es el mesodermo, ¿sí? Bueno, vamos a ver las patologías. La primera parte son las dismelias, que eso nos va a llevar la mayoría de la clase. Para que vayan anotando mucho este tema, si saben etimologías, sale, ¿no? Entonces vamos a irlas repasando. Cuando escuchen esto de melia, hace referencia a extremidad, a miembro. Entonces, ¿alguien sabe qué es disnea, por ejemplo? Cuando alguien tiene disnea, Dificultad respiratoria, exacto, dificultad, ¿no? Disfagia, ¿alguien sabe? dificultad al tragar, Exacto, al tragar o deglutir. Entonces, deglutir. una dismelia es una alteración en el desarrollo de la extremidad, ¿sí? O sea, la extremidad tiene una alteración, ¿no? En su formación. Entonces, las dismelias son alteraciones y, ojo, son congénitas, ¿sí? Porque en la edad adulta podemos tener un traumatismo, ¿no? Una fractura, una lesión. Entonces, las dismelias son alteraciones congénitas en la formación de los miembros. ¿Sí? Esa es la definición. Entonces, vamos a ver todas las dismelias que pueden haber. Hay muchísimas y vamos a irlas describiendo. Entonces, pueden ser esporádicas, quiere decir pues, que te tocó mala suerte, ¿no? De repente tú naciste con una dismelia o factores de riesgo. Les subrayé los dos más relevantes para el curso. La madre tenga diabetes, puede ser diabetes gestacional que se desarrolla en el embarazo o que ya tenía diabetes previamente. Entonces, diabetes materna. Eso altera mucho las extremidades, acuérdense. Talidomida. Veremos esto el siguiente parcial. La talidomida es un medicamento que todavía se usa. Se creó, y pueden buscar la historia, originalmente para tratar la náusea y los vómitos en las embarazadas, porque en animales, en los experimentos, funcionaba muy bien. ¿Sí? No daba efectos adversos en el paciente, no en el sujeto animal. La cosa es que no lo hicieron de forma adecuada en animales que estuvieran embarazadas, por ejemplo. Entonces no veían los efectos. La talidomida es el medicamento teratogénico por excelencia y sobre todo provoca alteraciones en las extremidades. Entonces es el medicamento que siempre nos preguntan en uno de los grandes errores de la medicina, que provocan alteraciones o dismelias, la talidomida. Hoy en día se usa para otras cosas, ya no, y está prohibida en el embarazo totalmente, y lo descubrimos por las malas, ¿no? Entonces, estas dos bien aprendidas, prohibidísima la talidomida en el embarazo, siempre vigilar a la paciente y controlar mucho la diabetes, ¿no? Porque puede alterar el desarrollo de extremidades. Este ya lo hemos visto hasta el cansancio, a ver si recuerdan. Un ejemplo, ¿para qué hay un retinoide muy conocido? ¿Para qué se da? A ver si se acuerdan. Medicamento. ¿No era para el acné? El ácido Exactamente. La isotretinoína, ¿no? Por ejemplo, para el acné, derivados de ácido retinoico. El ácido retinoico lo hemos visto hasta el cansancio, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en mesodermo paraxial en somitogénesis, o sea, el sistema musculoesquelético requiere. Para los pulmones es necesario, para el sistema nervioso, para el corazón. Entonces, pues imagínense, ¿no? Las extremidades, el alcohol, no se diga, por algo está prohibido en el embarazo, pero tiene efectos particulares en el corazón y en las extremidades. El tabaco también porque modifica la vascularización. Sustancias ya más fuertes, claro que lo van a hacer, ¿no? Hay embriopatías por eso. Y se ha visto que la consanguinidad que estén emparentados, ¿no? Los padres, aumenta el riesgo de las dismelias. Sí se ha encontrado esa relación. Pues nuevamente, ahí tenemos la extremidad. Estilopodio, sabemos que es la parte proximal, entiéndase brazo o muslo. Teugopodio corresponde al antebrazo o a la pierna y el autopodio a la mano o al pie. Entonces vamos a ir usando estos términos para que pues, ya se vayan acostumbrando, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con las dismelias. Tenemos tres términos generales. Acuérdense, ¿qué significa el término melia? extremidad. Exacto. Entonces, ¿qué será amelia? La ausencia de Sin la extremidad. extremidad. Exacto, ¿no? A privativo de. Entonces, sin extremidad, amelia. Mero significa segmento o parte, ¿sí? Entonces, la meromelia es que solo se afecta un segmento. A lo mejor no tiene estilopodio, a lo mejor no tiene pseudopodio y están pegados estos de acá, a lo mejor solo falta el autopodio, o lo tiene completo, o más bien, lo tiene parcialmente desarrollado, ¿no? Hipoplásico. Si solo afectas un segmento, decimos meromelia. Y hay muchos tipos de meromelia que ahorita vamos a describir. O sea, la gran parte de estos temas son
tipos de meromelia, afecciones del estilopodio, del pseudopodio o del autopodio. Entonces, mero es segmento. ¿Qué es micro? Pequeño. Pequeño. Entonces, la micromelia es una extremidad pequeña. ¿Sí? Vamos a ver ahorita el término adecuado es que es una extremidad corta. Todos los segmentos están acortados. Entonces, cuando quiero hablar de toda la extremidad, puedo decir, si no tiene, amelia. No decimos está manco, no usamos esos términos, hay que usar términos médicos. Amelia, ausencia de extremidad, obviamente congénita, ¿no? Si fue por amputación, por alguna cirugía, pues no va a ser una amelia, ¿no? Meromelia, falta un segmento. A lo mejor tiene la mano pegada al brazo, falta el antebrazo, ¿sí? Tiene una meromelia. O toda la extremidad está cortada, a eso le decimos micromelia, ¿sí? Entonces, dos tipos de alteraciones, vamos a tener transversales y vamos a tener longitudinales. Transversales es que falla un segmento aquí, o sea, no falla toda la extremidad, sino pequeños cachitos, ¿no? Pequeñas partes. Sí, por ejemplo, puede ser más proximal, ¿no? Y vean la imagen. Cuando hay una afección transversal decimos peromelia. Entonces, a ver, para que no se me pierdan otra vez. Si el paciente le falta una o más extremidades, o sea, completa, ausencia completa de una extremidad, ¿qué término usamos? Amelia. Amelia. Entonces, Amelia. tiene amelia superior derecha, ¿no? O amelia superior izquierda. No decimos está manco, ¿no? Esos términos no. Meromelia, ¿qué sería? ¿Cómo lo podríamos explicar? ¿Qué le falta? Un segmento. Un segmento, alguno, ¿no? Está alterado. Micromelia, ¿qué sería? Los segmentos están acortados de ese extremo. Muy bien, todos los segmentos, o sea, toda la extremidad está corta. Bien. Ahora, vamos a ver tipos de meromelia, o sea, patologías de cada segmento. Entonces, todo lo que vamos a ver ahorita son muchas meromelias. Un ejemplo, y ahora vamos la peromelia. O sea, la peromelia es un tipo de meromelia. Para que no nos perdamos. O sea, se afectan segmentitos. La peromelia la vamos a ver más adelante con imágenes para que quede claro, ¿sí? La sepan, fallan segmentos de forma transversal. Se le conoce como amputación congénita, para que lo entiendan, ¿sí? Aunque es un término que ya está en desuso. Entonces, imaginen que cortamos donde sea la peromelia, como si estuviera rebanado, ¿no? Una amputación congénita. Ahorita les ponemos imágenes y vamos aclarando los términos. También podemos tener afección a lo largo, ¿sí? Y ahí, y esto lo vamos a ver mucho, y te vamos a ver ejemplos, lo que esté para arriba, ven, aquí trace una línea imaginaria, ¿no? En el eje de la extremidad. Lo que esté para arriba decimos es preaxial. Si ustedes ponen su mano en posición neutra y el pulgar apunta para arriba, pues decimos, el pulgar es preaxial, ¿no? Como hagan como un like. Es un elemento preaxial. ¿Qué hueso del antebrazo? Si ponemos la mano con el pulgar hacia arriba como un like, ¿qué hueso del antebrazo sería preaxial? ¿Cuál queda hacia arriba con el pulgar? El radio. El radio. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene una lesión del pseudopodio y decimos, tuvo una alteración preaxial, se lesionó el radio. O el paciente tiene polidactilia, muchos dedos, ¿no? Pero tiene una polidactilia preaxial, tiene un dedo por acá, hacia el pulgar. ¿Sí? Entonces, esto va a ser preaxial. Lo que está hacia abajo de la línea, bueno, están las imágenes para que se vayan dando cuenta, eso es preaxial. Lo que está hacia abajo es postaxial. ¿Sí? Entonces vean, son los otros dedos. ¿Y qué hueso del antebrazo sería posaxial? La ulna. La La ulna. ulna. Muy bien. ¿Y cuál era el nombre antiguo de la ulna? Cúbito. Cúbito. Acuérdense de eso porque de repente en artículos o en libros van a encontrar la terminología previa. Tiene una hemimelia posaxial, ¿no? Una agenesia cubital. Lo mismo que ulnar, ¿no? Que entendamos eso. Y en ciertas patologías vamos a usar un término extra que decimos central. Vean que se superpone, ¿no? Cuando, por ejemplo, el paciente tiene muchos dedos, polidactilia, puede tener polidactilia preaxial, o sea, que le salgan dedos hacia el pulgar, ¿no? Extras. Posaxial, hacia el meñique. O central, que le salgan dedos en medio. Entonces, ya lo veremos. Cuando hablemos de polidactilia, por ejemplo, usamos este término. Siempre nos ponen esta imagen. Ahora vamos a imaginar cómo sería en la extremidad inferior. Acuérdense, si yo roté las extremidades inferiores en sentido medial, ¿no? ¿Cuál sería, y fíjense en esta imagen, ¿no? En la extremidad inferior, ¿cuál sería el dedo preaxial? El primero, el dedo gordo. ¿Cuál sería el hueso de la pierna, que es preaxial? ¿Cuál queda hacia medial? Tibia. La tibia. Eso quiere decir que embriológicamente la tibia equivale a quién en el antebrazo. En la pierna es la tibia y en el antebrazo ¿quién sería? ¿Quién queda preaxial? Radio. El radio. Radio. Entonces, para que por ahí lo anoten, ¿no? O sea, los equivalentes.
La tibia es equivalente al radio. ¿Se dan cuenta? Están al revés. En la extremidad superior el radio es lateral, pero en la extremidad inferior la tibia es medial. Entonces, ¿quién sería el equivalente a la ulna en la pierna? ¿Quién es posaxial en la pierna? Fíbula. La fíbula. Y lo mismo, pueden encontrarlo como peroné, que es el término antiguo. Entonces, la fíbula equivale a la ulna, la tibia equivale al radio. Muy bien. Si tenemos afecciones, vamos a ver cada una, esto es para ubicarnos. En el estilopodio, o sea, segmento proximal, vamos a tener, por ejemplo, la focomelia, ahorita vamos a ver esto por talidomida, fue clásico, la rizomelia, vamos a irlas desglosando. En el antebrazo, que abajo sería la pierna, el pseudopodio, segmento intermedio, la hemimelia, que te falta la mitad, puede ser una hemimelia preaxial o posaxial. Dimelia, vamos a ver, se duplica. La mesomelia, que se acorta la mitad del segmento intermedio, ¿sí? La mano, vamos a ver algunos términos, pueden encontrar aqueiria o aquiria, que no tienes mano, mano hendida, pulgar con 3 falanges, ¿no? La acromelia. Si hablamos del pie, si no tienes pie, apodia. Acromelia otra vez, porque acromelia es que se acorta el segmento distal, ahorita lo vemos. Y vamos a ver afecciones según la región del pie, retropié, medio pie y antepié. Y vean toda la lista que afectan a los dedos. Aunque los vamos a revisar, vamos a ver algunos ejemplos aquí. ¿Qué significará adactilia si nos basamos en etimologías? Sin dedos. Sin dedos, ¿no? Ausencia de dedos, muy bien. Polidactilia, Muchos dedos. muchos dedos, dedos supernumerarios. Y puede ser preaxial, posaxial o central. Oligodactilia, La oligo. ausencia de un dedo. Generalmente es uno, o pueden ser más, es que vamos a ver que hay confusiones en las terminologías, pero sí, efectivamente ausencia de un dedo, o sea, pocos dedos. Ya veremos ectrodactilia, porque se puede confundir a los términos, ahorita hablamos de ese. Sindactilia. ¿Qué es sindactilia? ¿Que están juntos los dedos? Exacto. ¿Qué será sinoftalmia? A ver si se acuerdan. Desarrollo de ojo. Sinoftalmia. Que no se dividieron los ojos. Que Exacto. no. ¿Ah? No hubo separación, quedaría como uno, ¿no? Entonces, el término sin, no se confundan, ¿eh? Sin no significa que no tiene, para eso decimos a. Entonces, ¿qué será sin? Con. Junto. Junto. ¿Sí? No, no como con, sino junto, como unión. Cuando escuchen el prefijo sin, sindactilia, sinoftalmia, sinotia, ¿no? Sinostosis en los huesos, fusión, unión. Sí, entonces, para que tengan eso en cuenta. Ya iremos revisando ahorita cada uno de ellos. Digo, fueron algunos ejemplos. Este esquema me sirve nada más para ubicar dónde son las patologías. Entonces, vamos a irlas revisando cada una. Acuérdense, son dismelias. Palabra clave de las dismelias son congénitas. Entonces, vean esta imagen. Es una amelia. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha. Entonces, paciente pediátrico con amelia inferior derecha. Observen el estudio de imágenes, una radiografía. ¿Esto de aquí qué será? ¿Qué hueso es este? El hueso coxal. Ok, muy bien, ¿qué parte del coxal? ¿Cuál está hasta arriba? Que forma una cresta y tiene sus espinas. ¿El hueso qué? Ilio, Ilian. El ilion, el hueso ilíaco. Hacia acá, ¿cuáles me faltarían? ¿Quién más forma el hueso coxal? ¿Ilion? Isquion y isquio y pubis. pubis. Muy bien, entonces hacia atrás el isquion y ven el pubis. Ahora, no es que esté fracturado, vayan acostumbrándose cuando vean radiografías de bebés, ¿no? Pacientes pediátricos, todavía no hay osificación. Aquí más bien pues hay cartílago que no se ve en la imagen, no es que esté fracturado, ¿sí? O que le falten pedazos. Cuando ustedes ven radiografías donde estén muy separados los segmentos, es que no se han fusionado, es un paciente pediátrico, ¿sí? Vean el lado derecho. Comprobamos que no solo falta la extremidad, falta la cintura pélvica derecha, no hay hueso coxal, no hay ilíaco, no hay pubis, ¿no? No, no está. Entonces, eso es importante. Aquí en este ya no les puse más desde un caso más complejo que además tenía escoliosis. ¿Qué es escoliosis? Es cuando la columna pues está teladeada, ¿no? Bueno, o sea, no presenta, mm, bueno, está Es como una curvatura normal. a una curvatura normal. ¿Ok? ¿En qué sentido? ¿Curvatura de qué? ¿Dónde está afectada la curvatura? ¿En qué sentido? ¿Antero, posterior o lateral? Lateral.
Lateral. Lateral, ¿no? Entonces ladeada, justo, lateral. Porque si fuera anteroposterior tenemos las hipercifosis, hiperlordosis, ¿no? Entonces lateral. Digo, no les puse ya todo el caso porque no se ve bien en la radiografía, pero tiene alteraciones, se presentan más estudios y tiene incluso hemivértebras, o sea, tiene varias alteraciones del esqueleto axial que ya revisamos. Para este caso me interesa nada más la amelia. ¿Ok? Entonces es una amelia, amelia inferior derecha. Ujú. Meromelia, acuérdense, estamos hablando en general. Ahorita vamos a irlas definiendo. Hay muchos tipos de meromelia, son todos los que les puse en la imagen. Les falta un cachito, puede ser proximal, intermedia o distal. Entonces vean, a este paciente tiene meromelia en las 4 extremidades. Vean esta imagen, está medio ladeado, aquí sería la flecha, ¿no? Hacia A. ¿Qué podrían decir? Es una meromelia proximal, intermedia o distal. En esta, la A, o el lado derecho. Distal. 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 ¿Ok? ¿Qué faltaría? ¿Qué segmento en embriología faltaría? Autopodio, estilopodio, pseudopodio. El autopodio. El autopodio, el que formará la mano. ¿Este qué segmento es? Si lo vemos en embriología, ¿cómo le diríamos? Estilopodio. Estilopodio. Bien, ¿y este? Pseudopodio. Pseudopodio. Pseudopodio, entonces falta el autopodio, está parcialmente desarrollado y te vamos a darle nombre a cada uno. Entonces tenemos una meromelia distal derecha, si lo queremos decir muy general. Igual, izquierda parece ser lo mismo. Ahora vean en la imagen D, ¿qué segmento está afectado? ¿O qué podrían decirme del D? ¿Está afectado el pseudopodio? Exacto. Hay ausencia de autopodio, o sea, no hay autopodio y además el pseudopodio está afectado. Si ya lo decimos con el paciente, ¿no? Ya en la parte clínica, pues ya podemos describir, ¿no? Tiene una agenesia, bueno, habría que estudiar, ¿no? Una falta de desarrollo o una hipoplasia de la pierna derecha, podríamos decirlo ya más anatómico, porque desde la embriología diríamos, tiene una meromelia, ¿no? Que afecta el pseudopodio inferior derecho, ¿sí? El izquierdo no se alcanza a ver mucho, pero falla el pie. Entonces, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Qué segmento embriológico falló? Si es el El pie. autopodio. El autopodio, muy bien. ¿Sí? Entonces, para que se acuerden, ¿no? Cuando van en el auto, en el coche, pues cómo agarran el volante, pues con las manos, ¿no? Y cómo ponen los frenos y el acelerador, pues con el pie, ¿no? Entonces, el autopodio, ¿no? Con los pies, para que se acuerden, lo último. Muy bien. Pues vean, ya siendo muy específicos, A y B, meromelias transversas del carpo. Habría que ver estudios de imagen, ¿no? Que es el corte a nivel del carpo, los huesos del carpo donde está afectado. Vean. C y D. C nos dice que sí se formó hasta el pie, el tarso, acuérdense los huesos del tarso, ahí es donde está el problema, es la meromelia. Y vean acá, meromelia transversa de mitad tibio fibular o tibio peronea. No se formó completamente el pseudopodio, la pierna. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Va. Ahora vean este, el que les decía. Alteraciones transversales, sobre todo esta imagen, ¿eh? No la primera mano, sino más esta. Peromelia. Antes se usaba un término, amputación congénita. Ahorita les voy a poner con que se puede confundir. Es una alteración en el desarrollo. No es lo mismo que esto de acá, la amputación por bandas amnióticas. Es este corta literalmente, ¿no? Aquí no. Aquí es más bien que no se desarrolló. Si ustedes se acuerdan o revisaron un poquito del Carson, había centros señalizadores en la extremidad. Por ejemplo, está la zona de actividad polarizante. ¿Se acuerdan de algún otro centro señalizador? El dorso ventral, ¿no? Ok, ectodermo dorsal y ventral, El- muy bien. ¿Y otro? Y el próximo distal que le corresponde a la cresta ectodérmica apical. Exactamente, la CEA, ¿no? Entonces la cresta ectodérmica apical, ese tema, digo, lo van a repasar, revísenlo bien, se pregunta siempre en los exámenes con todo y moléculas, pero alteraciones en los centros señalizadores, sobre todo en el mesodermo, hacen que la extremidad pues ya no crezca. Entonces vean, peromelia, ¿sí? Le decíamos amputación congénita, o sea que de forma en el desarrollo no se formaba, ya no es el término que se usa. En esta extremidad dice truncamiento, como si se hubiera cortado. La parte distal parece un muñón. Pueden haber, por eso observen esta imagen de acá, la última, pequeñas, existir, le corrijo, protuberancias pequeñas u hoyuelos, como un esbozo, un intento de desarrollar dedos, por ejemplo. Si ven esta segunda imagen, la peromelia, en qué segmento está? ¿O dónde ocurrió la peromelia? ¿A qué nivel?
¿Cuál de los tres segmentos? En el pseudopodio. Cigopodio. Pseudopodio. Entonces ya no se forma el autopodio. Lo que fue distal ya no se forma. Entonces, a nivel del pseudopodio ocurrió la peromelia superior izquierda. Y en esta imagen, ¿dónde ocurrió la peromelia? Autopodio. En el autopodio. Autopodio superior, ¿qué? Derecha. Derecho, ¿no? Justamente. Si ven, acá sí se formó más el autopodio, ya más bien hubo alteración en los dedos. No están todos y estos están fusionados, no una sindactilia por ahí. Pero la peromelia realmente es esta, ¿sí? Entonces, ¿se va entendiendo hasta ahí el concepto? Sí. Muy bien. Ahí, por ejemplo, pudo afectarse a lo mejor la cresta ectodérmica apical. Ya no permitió un crecimiento hacia distal, ya no se formó. No confundir, esta no es una dismelia, ¿no? Esta es otra amputación. Son las bandas de constricción. Acuérdense que estamos envueltos en el apnios, ¿no? En la membrana apniótica. Se pueden formar bridas, sobre todo, pues, factores de riesgo, embarazos gemelares, oligohidroapnios. Esas bridas o bandas apnióticas famosas cortan, ¿no? Estrangulan, generan necrosis y amputación de la extremidad. ¿Cómo lo podemos distinguir? Si se dan cuenta, son más irregulares los cortes, ¿no? Vean acá, aquí no es tan irregular. Aquí hay además hoyuelos o protuberancias. Eso nos orienta que fue algo, una alteración del desarrollo. Acá sí se ve como un corte mal hecho, ¿no? Pueden quedar restos o vean esta imagen. Acá tiene, si se dan cuenta, una constricción, porque se apretó durante el desarrollo. ¿Y eso qué provocó? Isquemia, vean el color, está más oscuro y eso pues también alteró los dedos. Ahora, ¿por qué es importante? Como la peromelia es una alteración en el desarrollo de la extremidad, tienes que buscarle más problemas al producto, ¿no? Que no tenga alteraciones en corazón, en pulmón, en intestino, tienes que hacerle estudios completos. Acá no fue por un problema del desarrollo, fue algo mecánico, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, entre comillas, ¿no? Puedes preocuparte menos, entre comillas, ¿no? No tienes que buscarle otras alteraciones. Entonces, no confundir esto que es congénito, una dismelia, la peromelia, con bandas o bridas apnióticas. Ok, ahí está otra vez la imagen. Si toda la extremidad está cortita, decimos micromelia. Si se acortan ciertos segmentos, les vamos a dar nombres. Si se acorta el estilopodio, decimos rizomelia, que quiere decir que el brazo está cortito, o el muslo. Si se acorta el pseudopodio, un antebrazo chiquito, una pierna chiquita, decimos mesomelia. Ojo, no es meromelia. ¿Qué era meromelia? Cuando faltaba un segmento. Exacto, cuando falta cualquier segmento. Meso, como mesodermo, es en medio. Mesomelia es que se acorta el pseudopodio, ¿sí? Y se acorta el autopodio, acromelia. Y por favor, escríbanlo, subraye por ahí. No confundir con acromegalia, ¿sí? Más, si ustedes ponen acromelia en internet, les dice, ¿quisiste decir acromegalia? No, no tiene nada que ver. Entonces, una alteración endocrinológica, nada que ver, ¿no? Y tiene que ver con la hormona del crecimiento. Acro es extremo. Normalmente en medicina, cuando hablamos de acro, hacemos referencia a los dedos, ¿no? A la parte más distal del cuerpo. Acromelia, acortamiento del autopodio, o sea, manos cortitas, pies cortitos, ¿sí? No confundir con acromegalia. Son los tres términos. Y el más importante, que más van a ver, la rizomelia. Ahora ven esa imagen, comparen la imagen normal con un acortamiento rizomélico. Observen que el estilopodio es muy pequeño. Puede ser el húmero o en la extremidad inferior, ¿qué hueso estaría cortado? Húmero. El número. Arriba húmero y abajo inferior Fémur. fémur. Eso. Este es el que se tienen que aprender bien, sí o sí. Es característico, no es único, pero es el más importante en la acondroplasia. ¿Sí? Entonces, la acondroplasia generalmente la definimos así, tiene un acortamiento rizomélico. Y bueno, este nada más se los agrego, como lo mencionábamos, cuando se acorta toda la extremidad es una micromelia. ¿Sí? Entonces, la micromelia, comparen la imagen, todos los segmentos están acortados. Acá sería sobre todo la izquierda. Suele ser letal no en sí la micromelia, sino porque se asocia a síndromes como la displasia tanatofórica, que vamos a revisar, y esa es letal en general. Entonces tiene un acortamiento y deformidad severa en las extremidades, ¿sí? Entonces es raro que ustedes vean pacientes con micromelia, o sea, completa. La que me interesa es esta, ¿eh? Rizomelia. Entonces vamos a hablar de la acondroplasia. ¿Ubican a este actor? ¿O no? ¿O nada?
Sí, es el de Game of Thrones. Sí. Exactamente, ¿no? Peter Dinklage. Y él tiene condroplasia. Ahora, pregunta, ¿tiene discapacidad intelectual estos pacientes? O sea, él o pacientes con esta condición, ¿qué opinan? ¿Alteraciones en el No, habla? No. Puede existir, pero no es lo común. De hecho, es menos del 10%. Entonces, aquí el problema es musculoesquelético, sobre todo. ¿Sí? No tiene alteraciones en el desarrollo cognitivo. ¿Tiene complicaciones? Sí. Ahorita las vamos a ir mencionando. Vean, ¿qué es FGF? factor de Factor. crecimiento fibroblástico. Bien, ¿y la R? Ah, no sé. El receptor, ¿no? Entonces, el Ah, receptor del ok. factor de crecimiento fibroblástico tipo 3, ¿no? Ahora, este lo hemos visto en esqueleto, este lo hemos visto hasta el cansancio, el FGFR. Lo que le hemos cambiado es el número. ¿Se acuerdan dónde vimos FGFR1? A ver si se acuerdan o búsquenlo por ahí. El 1, ¿en dónde lo vimos? Es de esqueleto, ¿eh? ¿Qué más? Es de cráneo. A ver si se acuerdan. FGFR1. O el 2, ¿se acordarán del 2? También lo vimos. Y les digo porque esto se va a preguntar mucho, se confunden. ¿Eso Tarea, ¿eh? vimos en una en patología? Sí, Sí. en muchas patologías. ¿El 2 en dónde? Uy, es que no me acuerdo. ¿Cómo creen? Bueno, ahorita tarea. Bueno, ahorita lo vemos en 2 diapos, pero para que no se les olvide, hagan su tablita y repásenlo. Ahora, dato interesante es que el gen, o sea, cuando está en el ADN, el segmento de ADN, ¿no? El gen que codifica el FGFR3, es el segmento más susceptible de daños en el genoma humano, ¿sí? O sea, es el sitio que más tiene riesgo de mutar por el tamaño enorme de ese gen. Entonces, por eso es importante que se lo aprendan. La condroplasia. El nombre nos dice, ¿condro qué es? ¿Alguien se acuerda? Entonces, esta histología, condro. Cartílago. Cartílago. Exacto. No hay. Entonces se altera la osificación endocondral. Bueno, y es la herencia es autosómica dominante. En español y sencillo, ¿qué es la autosómica dominante? Acuérdense que tenemos alelos, o sea, el gen de papá y el gen de mamá. En la autosómica dominante, con que tengas un alelo, o sea, una mutación, ya estás enfermo. Aquí no hay portadores, aquí es todo o nada. Si los papás están sanos, pues no te van a heredar la enfermedad. Si uno de los padres está enfermo, desarrollas la enfermedad. Eso es lo autosómico dominante. ¿Sí se entiende hasta aquí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, acuérdense. Y ahora, aún así, vean el porcentaje, es de novo. ¿Qué quiere decir de novo? Que no necesariamente te lo heredan los padres, ¿sí? Sino que te tocó mala suerte, ¿no? A lo mejor, pues les digo, es el segmento más susceptible del genoma. Sencillamente te tocó así y naciste con la enfermedad. Sí, por eso pueden encontrar padres que están sanos o aparentemente sanos para la mutación y el hijo o la hija desarrolla la enfermedad. No porque le hereden los papás, la presentó. Pero vean, hasta el 90% es por una mutación en la espermatogénesis. Siempre le echan la culpa a la mamá. Ya ven con síndrome Down, por ejemplo. Este es del varón. La edad paterna avanzada es uno de los principales factores de riesgo para condroplasia, ¿sí? Porque se altera, ya no es tan efectivo el ADN del espermatozoide y puede pasar la enfermedad, ¿sí? No es que el papá la tuviera, es que se altera, ¿no? El material genético del espermatozoide. O sea, acuérdense, edad paterna avanzada, factor de riesgo muy importante para condroplasia. Y esquizofrenia también, pero bueno, este es el importante. Decimos para fines como generales, igual que la edad materna avanzada. ¿Alguien sabe o se acuerda cuál era la edad materna de riesgo? Mayor a 35 años. Exactamente. Para fines prácticos decimos eso, aunque realmente se ha visto que es hasta los 55 en el varón cuando se dispara el riesgo, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso. Ahora, vean a esta paciente. ¿Qué podrían describir? Ya hemos visto esqueleto axial, incluyendo cráneo, muscular, y estamos viendo extremidades. ¿Qué alteración pueden notar? ¿Qué es lo más evidente que podrían describirme de esta paciente? A ver, invéntenle, describan. Aunque no sea con términos médicos, ¿qué podrían decirme? ¿Qué Meromelia, nota? Podría ser miembro y húmero. Ok, puede tener meromelia,
Probablemente sea a nivel del húmero. Ya podríamos decir, pues en el estilopodio tiene un acortamiento, porque acuérdense, aquí ya podemos ir a acortamiento rizomélico. ¿Qué más pueden decirme? Vean a todo el paciente. ¿Qué más notan? Acuérdense, el paciente no solo es extremidades. ¿Qué más pueden describirle? Tiene una implantación baja en el oído, ¿no? Muy bien, entonces este tiene implantación baja del pabellón auricular o del oído externo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo se trazaba la línea? Se medía como entre el ojo, o a la altura del ojo, ¿no? Como en la Ok. parte del hélix. Entonces era el borde inferior de la órbita hacia la parte superior del meato acústico externo. Anatómicamente, dos puntos craniométricos, orbital y meatal, ¿no? Si trazamos la línea está muy por abajo, efectivamente. ¿Qué más podemos notar? Ya me dijeron extremidades, pabellón auricular. ¿Qué más notan? Puede ser que tiene polidactilia. A ver. Acá no se alcanza a ver. Digo, yo creo que esta es la mano del explorador. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí se ve. Acá no se alcanza a distinguir. ¿Qué más? Digo, no estamos seguros a lo mejor, pero ¿qué más? ¿Qué Doctor, otros temas? A ver. en el ¿Ah? miembro inferior se ve como constricciones cerca del pie. Ok, pareciera, ¿no? Como constricciones. Podría ser o puede ser por el mismo desarrollo, pues acortado, ¿no? Digo, habría que hacer una exploración completa. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, ya hablamos de extremidades. Ajá. Distendido, ¿no? Abdomen distendido. Ok, los bebés estamos panzones, pero habría que ver si eso es normal. Ahorita vamos a explicar eso del abdomen. Muy bien. ¿Y algo más? ¿Qué no han observado en esta paciente? ¿Qué les falta? Siento que es algo de la boca, pero no sabría qué. Ok, puede ser la boca. ¿Qué más? Vamos a centrarnos acá. Pues, la cara. ¿Qué notan en la cara? Tiene un cuello corto. Ok, cuello corto, que va asociado con la implantación baja, estatura baja. Si es mujer, ¿con qué podrían confundirlo en primera instancia? ¿Con un síndrome qué? De Turner. Exacto, habría que revisarlo, ¿no? Ahorita vamos a ver si hay diferencias, pero pues podrían confundirlo, ¿no? Ok, ¿y qué más notan en la cara? Vean su cara. Que es muy característico, también lo tiene este actor. Tiene un tabique nasal aplanado, ¿no? Exacto, está muy aplanado ese tabique. Sí, ahorita vamos a tener una hipoplasia en la cara. Es muy característico. Ok, entonces vean. Aprovechando esta primera imagen, no es que tenga como tal una distensión abdominal. ¿Qué tiene? Ahora que vemos de perfil a este paciente. Hiperlordosis. Una hiperlordosis, ¿no? Una hiperlordosis, eso condiciona ese abombamiento, ¿sí? Ok, comparen aquí el segmento proximal con el intermedio, ¿no? Está muy acortado, vean acá abajo, ¿no? Se altera la osificación endocondral. ¿Cuáles huesos son por osificación endocondral? A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles tienen un molde de cartílago? Los largos. Ok, huesos largos, tus extremidades, ¿no? ¿Qué más? Del viscerocráneo también, ¿no? El viscerocráneo, o sea, la cara se forma por osificación endocondral, ¿segura? ¿Segurísima? ¿Qué vimos en cráneo que requiere de cartílagos para formarse? La mandíbula. Ajá, el, No. Acuérdense que la mandíbula era el cartílago de Meckel, pero él no lo formaba. Se formaba por intramembranosa. El cartílago era un molde, pero no como tal de osificación. Neurocráneo. Neurocráneo, ¿qué parte del neurocráneo? ¿La base o la bóveda? La bóveda. Nel, la base. La bóveda no, era intramembranosa. Entonces, para que repasen, ¿eh? Osificación endocondral es, pues, extremidades, esqueleto axial, la columna, ¿sí? El esternón y la base de cráneo. O sea, casi todo menos la cara y la clavícula. Entonces, para que se acuerden de eso. Otra vez, osificación intramembranosa, cara, o sea, viscerocráneo, clavícula. Todo lo demás es endocondral. Se afecta la osificación endocondral, el cartílago. Vamos a afectar huesos largos. El más afectado es el estilopodio. Entiéndase, arriba húmero, abajo fémur. Las vértebras de los somitas pues, son cartílagos, osificación endocondral.
y no todo el cráneo. La porción petrosa del temporal, la base del occipital, el esfenoides y el etmoides, ¿estos qué parte del cráneo forman? Base de cráneo. La base de cráneo. Entonces se afecta extremidades, vértebras, base de cráneo. ¿Y por qué la cara si la cara no es osificación endocondral? Si tú afectas el etmoides, el esfenoides, pues tienes la base del cráneo chiquita, se retrae la cara. Sí, es más bien por un efecto mecánico secundario. Vean, promedio de vida 10 años menor a la población general por las complicaciones musculoesqueléticas que tienen. Pueden tener neurológicas en algunos casos. ¿Por qué? Por la afección de la base de cráneo. Puede estar muy estrecha la base de cráneo, tienes alteraciones en el flujo de líquido cerebroespinal, ¿no? En el desarrollo del cerebro, aunque no es lo más común. Ortopédicas son las más evidentes, problemas lumbares sobre todo. Neumológicas, ¿qué? ¿Por qué los pulmones? ¿Qué tiene que ver los pulmones con esto? ¿Por qué se afectará? A ver, piénsenle, ¿por Por qué? las Porque vértebras. las vértebras, Vértebras, por ejemplo, una hipercifosis o una escoliosis severa. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos en el tórax? Óseo. Las el costillas. esternón, Esternón. Esternón y costillas, ¿sí? También son endocondral. Se puede alterar tanto la caja torácica que el pulmón no se puede expandir bien, ¿sí? No pueden expulsar bien fluidos, mayor riesgo de infecciones, de repetición. Otorrinolaringológicas. Pues el oído va a estar alterado, el conducto auditivo, ¿no? Por la posición del temporal, les va a dar infecciones más frecuentes, otitis. Pues la nariz no se diga, el etmoides. ¿Sí? Entonces van a tener alteraciones de infecciones de oído, de nariz, ¿de acuerdo? Del pulmón no pueden expandir bien la caja torácica si es muy severo. Esa es la condroplasia. ¿Me recuerdan el gen? ¿Cuál mutaba? FGF3. FGFR3, el más importante. Vean igual esta pacientita, ¿no? Ahora, les voy a poner una lista, es muy resumida. Les voy a compartir un libro de genética si quieren verlo a detalle. Tiene muchos signos característicos, muchísimos datos, para no confundir con un síndrome Turner, por ejemplo, en una mujer. Macrocefalia. Tiene un crecimiento, pues, que es más bien una... No está en proporción porque la base del cráneo es muy pequeña. Entonces va a ver abombada la frente. Fontanela bregmática. ¿Cuál era la fontanela bregmática? ¿La anterior o la posterior? La anterior, ¿Y la posterior cuál era? la lambdoide, ¿no? Muy bien. ¿La lambdoidea qué forma tenía? De triángulo, Triángulo, muy bien. ¿Y la bregmática o anterior? de rombo. Exacto. Entonces, vean, ya hemos visto dos causas donde la fontanela anterior es muy grande. Acondroplasia. ¿Qué otra hemos dicho? La clásica. ¿Se acuerdan? Muy grandota la fontanela. Y por eso había que pedir estudios hormonales. Hidrocefalia. No, eso está bombada. O sea, sí está como mucha atención, pero que esté abierta, que esté muy grande. Acuérdense que tenía que medir menos de 2 centímetros. Está muy amplia, muy separados los huesos. Pensábamos en una alteración hormonal. ¿Se acuerdan cuál? Hipo. A ver, búsquenlo. ¿Ya lo oyeron? Búsquenlo, sí. Fontanela, anterior, amplia, causas. Hipo, ¿qué? hipotiroidismo, Exacto, hipotiroidismo congénito. La alteración hormonal no se osifica bien, ¿no? Y queda muy grande la fontanela. Anótenlo. Pregunta de examen y para la vida. Dos causas de fontanela bregmática o anterior muy amplia, acondroplasia, ¿sí? E hipotiroidismo congénito. Base de cráneo estrecha, ¿qué tipo de osificación? Quedamos que tiene la base de cráneo endocondral, endocondral, pues va a estar alterado. Por lo tanto, el agujero occipital, que lo conocen más como foramen, ¿qué? magno, Magno. Foramen magno va a estar estrecho, puede estar muy estrecho, porque está muy cerrada la base de cráneo y eso les puede provocar hidrocefalia, en algunos casos, no siempre. Ahora, la hipoplasia, acuérdense, el viscerocráneo, en general la cara, ¿qué tipo de osificación tiene? Membranosa. Intramembranosa. Entonces, en sí no es que se altere directamente por la condroplasia. La alteración es en la base de cráneo, pero esa alteración
modifica, ¿no? El desarrollo de estructuras que estén cerca. Entonces modifica el desarrollo de la cara y imaginen como que se hundiera, ¿no? Entonces tiene una hipoplasia mediofacial, pero acuérdense, la cara en general es de osificación intramembranosa. Tiene partes que sí son endocondrales, o sea, el etmoides. Acuérdense que el etmoides pues está aquí en medio, por eso está como hundido, ¿no? El puente nasal está deprimido. Y ya sabemos, tiene una hiperlordosis que provoca una distensión abdominal aparente, ¿no? La alteración en la columna y sobre todo el acortamiento del estilopodio, que ¿cómo le llamamos a eso? Con R, ¿tienen? Ris- Quedamos que era por rizomelia, súper importante, ¿sí? Este va a ser. En casos, bueno, en algunos casos, no siempre, pueden tener acromelia, otra vez, no confundir con acromegalia. ¿Qué es acromelia? ¿Acortamiento de qué? Digamos que cuando usamos acro nos referimos a lo último. ¿Cómo se llama el último segmento embriológico de la extremidad? El autopodio. El autopodio. Entonces pueden tener manos cortas, ¿sí? O pies cortos, no necesariamente. Vean, por ejemplo, los pies acá. Están aparentemente normal, la mano sí se ve corta. Tiene una acromelia superior. Acondroplasia, punto clave. Rizomelia, ¿sí? E hipoplasia mediofacial. Así los distinguen rápido, fenotípicamente. La cara está hundida y tienen rizomelia. Está cortada la parte proximal. Esos dos datos son los pivote. Con esos luego llegan a su diagnóstico inicial, ¿no? Hay que pedir un estudio molecular o genético. Abajo pueden tener genuvaro. Ahorita explicamos desviaciones. Pueden tener acromelia igual, o sea, acortamiento del pie, ¿sí? Ahorita vamos a hablar eso del genuvaro, que están desviadas las extremidades, la rodilla. Y ven estas imágenes. ¿Qué notan en esta radiografía? Es de lado, ¿no? ¿Qué notamos en el cráneo? A ver, aquí, ¿qué notan? El conducto auditivo externo está muy inferior. ¿Ok? Y eso pues, va a concordar con la clínica, ¿no? De que tienen ahí su implantación baja. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es lo primero que les llama la atención al ver esta radiografía? Se ve muy grande. Exacto. Entonces, ¿cómo le decimos a eso? Término médico. Está muy Medio. grande la cabeza. Macro. Apocefalia. Macrocefalia. Entre comillas, bueno, es porque además, si la parte inferior está muy estrecha, el sistema nervioso pues intenta compensar, debe crecer para algún lado del cerebro, ¿no? Compensas, entonces crece y se abomba aún más. Vean el tamaño del frontal, sí, es muy grande, la frente abombada, acuérdense, ¿no? Ahora vean acá, esta es una reconstrucción en 3D de una tomografía. Estamos viendo la base de cráneo. ¿Qué notan? Raro. O sea, si no recuerdan anatomía, todo está raro, ¿no? Pero ¿qué notan ahí patológico en esta imagen? El foramen magno está muy chiquito. Está muy pequeño, sí, ven, está chiquitito. Es magno, tiene que estar más grande, ¿no? Está muy chiquito. Y es un estrechamiento por la osificación endocondral. ¿Se dan cuenta? Parece normal, o sea, simétrico todo, pero está muy pequeño. ¿Y eso qué puede provocar si comprimes demasiado? Se acumula líquido cerebroespinal y a eso le llamamos Hidrocefalia. 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 Muy bien. Acá vean la radiografía, ¿qué notan? Una hiperlordosis. Una hiperlordosis. Está aumentado mucho el espacio entre las vértebras, no se dirige hacia adelante, está exagerado. Sí, y eso va a provocar hacia adelante una distensión abdominal. Cabe mencionar que pues, no tiene cura. Hay tratamientos ya genéticos que están muy interesantes, ¿no? Pueden buscar. No tiene cura, pero pues tienes que darle manejo y es multidisciplinario. Al paciente pediátrico, pues evidentemente los pediatras tienen que evaluarlo, los neurólogos para ver cómo está desarrollando, si no tiene hidrocefalia. Constantemente manejo por ortopedia, ¿no? Ortopedia pediátrica, tienen que darle seguimiento constante. Evaluar la función respiratoria, que no tenga problemas al ventilar, ¿no? Entonces, sobre todo aquí, pues importante el manejo por ortopedia. Se ha dado hormona del crecimiento con resultados más o menos, ¿no? Porque ese no es el problema realmente, sino la formación del hueso. ¿Ok? ¿Dudas de la condroplasia? Esa sí o sí se la aprenden para el examen. ¿Sí? ¿Alguna duda de esa enfermedad? Doc, nada más rápidamente. Sí. La imagen, bueno, radiografía del cráneo, Ajá. ¿esa es lo mismo a lo que dijo a la escafocefalia? La escafocefalia habría que revisar. Porque, ¿te acuerdas qué era la escafocefalia o dolicocefalia?
Es como el engrasamiento biparietal, algo así, ¿Te acuerdas hacia dónde crece la cabeza en la escafocefalia? de antero-posterior. Exacto, ¿no? Como muy alargado. Aquí daría la apariencia. Ahora, ¿qué es la escafocefalia? Una craneosinostosis. ¿Te acuerdas qué significa que es, o sea, qué es una craneosinostosis? ¿Qué pasaba ahí? Como el cierre precoz de las suturas. Exacto. Entonces, ¿qué habría que checar para ver si tiene dolicocefalia o escafocefalia? Las suturas. ¿Sí? Las revisas. Si además tiene un crecimiento general, decimos, es una macrocefalia. Sí, pues es un crecimiento general de la cabeza. Si le haces estudios, ves que sus suturas están cerradas, puedes decir, a lo mejor tiene una escafocefalia, ¿no? Pero si sus suturas están bien, o sea, están abiertas todavía, pues no es una craneosinostosis. Más bien es que a lo mejor se acumuló líquido cerebroespinal, por ejemplo, una hidrocefalia, y eso hizo que se abombara la cabeza. Sí, entonces, para corroborar que sea una craneosinostosis, ¿qué tienes que buscar? ¿Que tenga o no tenga qué? Las suturas. Las suturas. Si ves que no tienes las suturas y ya se cerraron, sí es una escafocefalia, por ejemplo. Pero si las suturas están bien, el problema no es de ahí. Puede ser que tuvo hidrocefalia y creció mucho la cabeza, puede ser alguna otra patología. Entonces, para corroborar tendríamos que revisar las suturas. ¿Queda claro? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda hasta aquí de acondroplasia? ¿Ninguna? Entonces, recuérdenme, ¿cuál es el gen de la acondroplasia? FGFR3. Exacto. Igual, mismo gen, variante más leve, se llama hipocondroplasia. ¿Sí? Es lo mismo lugar de mutación, pero es más leve. ¿Sí? Entonces, vean, tiene muchos criterios diagnósticos y el diagnóstico final, pues tiene que ser al final genético, o sea, tienes que mandarlo al genetista, tiene que hacerle sus estudios, pero clínicamente y muy general, te puede orientar el desarrollo de cara. ¿No? Es más normal, o sea, tiene menor grado de hipoplasia en la cara, sí, más armoniosa o armónica diríamos, menos riesgo de hidrocefalia, un agujero magno más grande, lo puedes ver por estudios de imagen. Sí, entonces lo que te puede orientar clínicamente a diferenciar una de otra es sobre todo la cara. Porque también van a tener rizomelia, que es más leve. Hay formas de estadificarlo. Pero a ustedes como médicos generales les corresponde pues una impresión inicial. Entonces van a tener un acortamiento rizomélico, o sea, del estilopodio. Eso ya les orienta por dónde va la patología. Pueden tener una pequeña alteración en la cara, pero suele ser más armónica. O sea, comparen estos rostros, ¿sí? Con este rostro, ven sobre todo el puente nasal. Ven frente abombada, puente nasal, piensan más en una condroplasia. Aparte es más común la condroplasia. Entonces nada más ahí se los agrego. La variante leve es la hipocondroplasia. El diagnóstico al final es genético. Y viene la variante más severa, la displasia tanatofórica. Tánatos, muerte, ¿no? Este es letal. Es la misma mutación. Entonces, nuevamente, si la mutación es leve, ¿cómo le llamo a la enfermedad? Hipocondroplasia. Exacto. Si la mutación es intermedia, que de hecho es la más común y la que le suelen preguntar, ¿cómo le llamamos? Acondroplasia. Acondroplasia. Misma mutación, pero ya muy severa, displasia tanatofórica. Esta ya tiene un acortamiento total de las extremidades. ¿Cómo le llamamos cuando se acorta toda la extremidad? ¿Se acuerdan? Sí, toda la Micromelia. extremidad. Media. Micromelia. Muy bien. Y además este cráneo, ¿se acuerdan cómo le decíamos a este cráneo en? Cranium trébol. Cráneo en trébol, cierre de múltiples suturas. Entonces es otro síndrome donde llamamos el cráneo en trébol. No mueren por el cráneo en trébol ni por la micromelia. Mueren por la dificultad respiratoria, pues porque la caja torácica no permite la expansión de los pulmones, ¿no? Y complicaciones cardiovasculares. Entonces por eso fallecen, sino no necesariamente por las extremidades. Y aquí les puse, lo que les comentaba, un repaso, porque esto se pueden confundir. Receptor del factor de crecimiento fibroelástico 1, 2 y 3. En el 1 teníamos Pfeiffer tipo 1, ¿sí? En el 2, ¿se acuerdan cuáles teníamos? em, Crozon. Cruzón, muy bien. ¿Qué otro? No con A. Ahí se Apert. acuerdan. Apert. ¿Y qué otro falta? Uy, casi.
Pfeiffer, pero los otros tipos, acuérdense, 2 y 3. El 2 era el que tenía cráneo en trébol, ¿sí? Entonces, Pfeiffer, tipo 2 y 3, Cruzon y Apert, era aquí. Ahora, el 3, acabamos de ver las tres variantes. El más leve, ¿cómo se llama? Hipocondroplasia. Muy bien. El intermedio, que es el más común que ustedes van a ver, ¿cómo se llama? Acondroplasia. Exacto. ¿Y el que es letal? La displasia tanatofórica. Muy bien. Sí, entonces ahí está. Entonces, acuérdense. Ahora, repasando en el tema de musculoesquelético. A ver si se acuerdan MESP 2 y lo vimos en somitogénesis cuando hablábamos del frente de onda, del reloj de segmentación. ¿Al menos se acuerdan para qué servía? Poned. A ver, MESP 2. ¿Qué indicaba? Cuando se expresaba, te indicaba algo que se iba a formar qué. Ah, cuando se van a formar los mitas, ¿no? Exactamente, te indica que ahí se forma un somita. Y esto es a nivel de tronco. Tenemos vértebras y tenemos costillas. Entonces, disostosis espóndilo-costal. Cuando escuchen espóndilo es vértebra, columna vertebral, ¿eh? O sea, alteraciones en las vértebras y las costillas, ¿sí? Pues para que se acuerden. RUNX 2, no se formaba la clavícula y vimos un ejemplo, el de Stranger Things. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la enfermedad? ¿Displasia qué? Es para que lo repasen, ¿eh? Cleido craneal. No tenían clavículas. ¿Y colágeno tipo 1? A ver, ¿para qué sirve? ¿Dónde está el colágeno tipo 1? ¿En qué tejido? Histología. ¿Dónde? A ver, histología. ¿Dónde hallamos el colágeno 1? En los huesos. En los huesos. Entonces no se forman bien los huesos. Se rompen. ¿Cómo le decimos a esa enfermedad? Coloquialmente, enfermedad de los huesos de. Cristal. Cristal. Exacto. Y ahora el término de la enfermedad, osteogénesis Imperfecta. imperfecta. Muy bien. Repásenlo, ¿eh? Porque son algunas de las mutaciones de esquelético. Muy bien. Seguimos. A ver, ¿cómo se llamaba el acortamiento del estilopodio? Que vimos ahorita en acondroplasia. Rizomelia. Rizomelia, no confundir con focomelia. No recuerdo si es Carson, me parece que es Carson. Dicen que son sinónimos, no son sinónimos. Entonces, y eso en genética, mucho cuidado. No es lo mismo rizomelia y focomelia. Rizomelia es acortamiento, o sea, sí tienes brazos, sí tienes muslo, pero es muy corto. Focomelia es que no tienes ausencia del estilopodio. Entonces, por ejemplo, las manos pueden estar pegadas al brazo, ¿no? O al muslo, los dedos, ¿no? Entonces, otra vez, rizomelia es acortamiento, focomelia es ausencia. Y le dicen así porque sería como extremidad o manos de foca, ¿no? O sea, los deditos ahí pegados. Pues no me confundan, porque les digo, Carson lo maneja como sinónimo, no lo son. Rizomelia, acortamiento, focomelia, ausencia. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ok. Sí. Ahora vean estos productos, ¿no? Estos no pudieron llegar a término y observen, sobre todo se ve mejor aquí, ¿no? Vean los dedos, o sea, el estilo, pero el autopodio está pegado directamente a la cintura escapular. O sea, está aquí el pseudopodio y el autopodio, antebrazo humano. Sí, no está el segmento proximal, está ausente. O sea, no habría húmero y abajo no habría fémur. Y este es clásico con la talidomida, este medicamento que busquen la historia, los grandes errores de la medicina, eh, se daba para tratar náuseas y vómitos, ¿no? En el embarazo y provocaba esto en los productos. Y es más, pongan así talidomida embarazo en imágenes en internet y van a ver a los pacientes, ¿no? Cómo le hicieron prótesis, cómo tuvieron que adaptarse, ¿no? A la vida cotidiana, los que llegaron a sobrevivir. Entonces vean, más ejemplos de focomelia. No hay segmento proximal, o sea, no hay estilopodio, llámese brazo o muslo, ¿no? Si fueran las extremidades inferiores. En este producto, por ejemplo, este es su cordón umbilical, ¿eh? Entonces vean acá, están los dedos. Si están los dedos, ¿qué segmento está presente? Autopodio. El El autopodio. autopodio. El autopodio está pegado al tronco. ¿Sí? Entonces no hay estilopodio, decimos focomelia. Puede ser superior. Hay un término tetrafocomelia, o sea, las cuatro extremidades están afectadas. ¿Sí? Y esto no es único, pero es característico en la talidomida.
Hay síndromes que hasta les llaman de pseudotalidomida, ¿no? Son síndromes que aparentan lo que hace este medicamento. Este medicamento se sigue usando, pueden buscar un poquito más de él, ya no se emplea en el embarazo, evidentemente, ahí se aprendieron las consecuencias y es pues, característica la focomelia, ausencia de estilopodio. Entonces, vean, ya explicamos lo general, explicamos lo que es una peromelia, nuestra amputación congénita antes llamada, y focomelia rizomelia. Y aquí hablamos un poco de la condroplasia para la rizomelia y la talidomida en la focomelia. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? Todo bien, Doc. Pues continuamos. Listo. Bueno, regresamos a este esquema, ¿no? Ya tenemos la parte de aquí en rojo, lo general, brazo y muslos, el estilo podio y las afecciones transversas. Creo que es quizás lo que lleva un poco más de tiempo. Vamos con alteraciones del pseudopodio, recordamos, antebrazo, o sea, radio ulna, y en la pierna, tibia fíbula. Tenemos tres, ya mencionamos una de ellas, la mesomelia. ¿Recuerdan qué es mesomelia? ¿Alguien se acuerda? ¿O recuerdan qué era micromelia? Ah, sí, segmentos acortados. Exacto. Entonces, ¿qué es rizomelia? El acortamiento de el estilopodio. Exacto. Entonces, ¿qué será mesomelia? El acortamiento del pseudopodio. Exacto. No, muy bien, muy bien. No me confundan mesomelia con meromelia, ¿eh? Meso es de en medio, el segmento intermedio. Ok. Vamos a ver los otros. Hemimelia y dimelia. ¿Qué es hemi? ¿Alguien sabe? Cuando usamos la palabra hemi. Hemi es la mitad, ¿sí? Entonces, la ausencia parcial de una mitad. Y ahí tenemos nuevamente las imágenes, como les contaba, ¿no? Esta es la extremidad en posición neutra, la etapa embrionaria. Vean, si apunta hacia arriba, decimos preaxial, como el pulgar. Recuérdenme, en el miembro superior, en el antebrazo, ¿cuál sería el hueso preaxial? El radio. Muy bien. Y en el miembro inferior, en la pierna, Tibia. la tibia, exacto. Entonces, vean. Ahora, eso corresponde al primer dedo, que en la mano le decimos pulgar. Acuérdense que en el pie no le decimos pulgar, índice, no tienen esos nombres. Primer dedo, segundo dedo, o más elegante, el alux. Alux hace referencia al primer dedo. Entonces, cuando escuchen ese término de alux, sería ese el dedo gordo, el primer dedo del pie. Si no le decimos pulgar, acuérdense. Por lo tanto, estructuras posaxiales, la ulna o cúbito, la fíbula o peroné y los otros dedos. Ya veremos que en ocasiones podemos usar el término de central, preaxial, central y posaxial. Para fines prácticos tenemos estos dos. Entonces tenemos, el paciente tiene una hemimelia preaxial, a lo mejor no tiene radio, ¿no? Y no tiene el primer dedo, o sea, van de la mano. O a lo mejor no tiene tibia, si hablamos de la extremidad inferior. O tiene una hemimelia posaxial. No tiene ulna, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean, observen la primera imagen. Sí, esta radiografía. ¿Qué está incompleto? ¿Qué le notan? Son extremidades inferiores. ¿Qué falla ahí? ¿Qué hueso está alterado? Y es Tibia. bilateral. ¿Este cuál es? Este que estoy señalando. Está muy curvado, ¿no? ¿Este cuál es? Tibia, ¿no? Exacto. Entonces, ¿este cuál es? Que le falta la mitad. Fíbula. Muy bien, entonces tiene una. ¿Cómo le diríamos? Si está faltando la mitad del antebrazo, está fallando. Decimos del antebrazo, de la pierna. Decimos Hemimelia. hemimelia, ¿no? Ahora, podemos decirle hemimelia fibular, que algunos la van a encontrar como hemimelia peronea. ¿O qué otra forma le podemos decir preaxial o posaxial, que es la fíbula? Preaxial. Exacto. Entonces podemos encontrarlo de esas dos maneras. Preaxial podemos decirle, ¿sí? O podemos decirle fibular o peronea, ¿no? El término pues, clásico. ¿Y acá? ¿Qué onda? Puede faltar un cachito, o sea, puede estar casi todo el hueso y faltarle un cachito nada más, eso ya es una hemimelia. Acá, ¿qué notan? ¿Qué está fallando? La Véanlo. ulna. La ¿Este ulna. qué hueso? Exacto. ¿Este qué hueso es? El radio. Radio. El radio es el que sí llega, ¿no? El que forma la articulación de la muñeca.
¿Cuál no llega? La ulna. Vean, acá le falta un cachito. ¿Cómo le diríamos? Hemimelia. Hemimelia posaxial. Ok, muy bien. Hemimelia posaxial. Y si dijéramos del hueso, ¿cómo le decimos? Hemimelia. ¿Qué hueso Um, está ulnar, ¿no? Podemos decirle cubital. ¿Sí? Entonces podemos usar esos términos. Ahora vean, primera imagen. Ahí qué rollo. Falta el radio, ¿no? Ok. ¿Por qué el radio? Porque es el que se articula con la muñeca, ¿no? Ok. Bueno, forma de articulación. Ah, falta la ulna. Ahora, Ah, sí, sí. Ojo aquí. Acuérdense. Tienen que guiarse en la forma del hueso. Y la ulna, ¿cómo se ve? Acuérdense que se articula con quién la ulna acá. Es muy grande. ¿Con quién se articula con él? ah, sí, con húmero. Ujú. Húmero, guíense en todo, porque acuérdense, todavía no osifican el paciente pediátrico. Vean, por ejemplo, acá no es que esté fracturado, ¿no? Es que todavía no osifica bien. Vean acá, ¿no? Entonces observen, acá ya es de adulto, ¿no? Vemos la ulna, acá está, ¿no? El proceso olecraniano, ¿no? Que vemos el olecrano. Acuérdense que es como una cuchara que abraza, ¿no? Ahí al húmero. Eso nos orienta. Sí, acá estaría la ulna. Ahora vean acá. No se ha formado bien la cabeza del radio todavía, pero no está la ulna, esa como cucharita que abraza al húmero, no está, ¿sí? Y acuérdense, la ulna que es preaxial o posaxial. Posaxial. Exacto. ¿Y qué más puede fallar? Vean, el resto de dedos. Entonces, por eso no se ve en la imagen. Al menos la región del carpo no se ha formado bien, no se ha osificado, ¿sí? Vámonos a esta imagen. Aquí tiene varias patologías, pero a ver, en cuanto a lo de la hemimelia, primero, ¿qué tendría? ¿Hemimelia qué? ¿Esa extremidad qué? ¿Superior o inferior? Inferior. Ok, entonces, ¿ahí qué falla? Hemimelia tibial. Ok, este hueso de acá, aprovechando este que tiene los dos, ¿cuáles? Tibia. La Y tibia. acá no está bien desarrollada. Pero además, ¿qué otra patología tiene? Esto es a nivel del pseudopodio. Váyanse al autopodio. Polidactilia. Exacto, vean. Tiene un pie en espejo, que ahorita les explico eso, ¿no? Entonces, vean, tiene ahí su polidactilia. ¿Cuántos dedos le cuentan? 7. 7 dedos, ¿sí? Entonces, vean, no solo es la hemimelia, tiene más cosas asociadas, hay que estudiarle todo. Tiene 7 dedos. Bien. Entonces era la hemimelia, ¿no? Faltan elementos o preaxiales o posaxiales. Ahora, dimelia, se duplican, ¿sí? Puede ser, vean esta segunda imagen, el pseudopodio. Observen que esta es una sola extremidad y aquí hasta el estilopodio, ¿no? Tiene, vean, dos húmeros ahí alterados, dos antebrazos en uno solo, ¿no? Pero lo más común es que solo se afecte el autopodio. O sea, por ejemplo, puedes tener 3 dedos que se duplican, te hacen una mano en espejo. Quiero que observen que es como una copia. El dedo de en medio hasta se duplicó, vean. Entonces decimos dimelia cuando se duplica. Aquí hay 3, acá hay otros 3, ¿sí? Y aquí en medio este que también se duplicó. Entonces vean, es una polidactilia porque tiene muchos dedos, pero también es una dimelia porque es una mano en espejo. Los dedos son iguales de los dos lados. Sí, digo que están flexionados, pero son iguales. Entonces, esta es más clara, la dimelia acá, ¿no? Entonces, la dimelia, que se duplica la extremidad, se suele acompañar de polidactilia. Como se duplica la extremidad, se duplican los dedos. ¿Sí? Entonces decimos que es como una mano en espejo. Entonces ya estaríamos con la parte del pseudopodio, ven, es muy rápido. Ahora vamos con el autopodio. Entonces vamos a ver mano, pie y en general los dedos. Mucha etimología. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama la práctica de leer la mano cuando les leen el futuro y todo eso y cuántos hijos y que se van a morir y van a vivir mucho? ¿De la mano alguien sabe cómo se llama? ¿Alguna idea? A ver, búsquenlo, googleenlo, ¿cómo se llama el que lee la mano? O el arte de leer la mano. Quiromancia. ¿Ya? Y quiromancia.
Entonces ya están ahí sospechando. ¿Cómo se llama el lugar donde operas con las manos? ¿Dónde entra el cirujano a operar en él? Quirófano. 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 Y de hecho, de Quiros, Cirus, cirujano, ¿no? El que usa las manos. Pues bueno, Kiria, Quiros es mano, ¿sí? Akiria, aunque también lo van a encontrar como Akeiria, ¿sí? Akeiria o Akiria, ausencia de mano. O sea, no se formó el estilopodio. Es una meromelia distal. Sí, entonces puede ser una, puede ser ambas. Si es en el caso de los pies, pues le vamos a decir apodia. Ahí, apodia, ¿no? No hay pie. Entonces, Akiria, Keira, manos. Akeiria o Akiria, perdón. Apodia, pies. Entonces, ven acá, por ejemplo, en estas radiografías, que no necesariamente es simétrica. En un lado se forma el retropié, una pequeña parte ahí del tarso, ¿no? Ven, aquí apenas está osificándose y ya no se formó completamente. Entonces son términos que podemos usar, aquiria o apodia, para el segmento distal, ¿no? Rápido. Acromelia, dijimos, no confundir con acromegalia, nada que ver. Acromelia, acortamiento. Puedes tener varios, o sea, ¿por qué se puede acortar la mano? Porque los dedos estén cortos, porque el metacarpo esté corto, porque el carpo esté corto, o sea, depende. Entonces, puedes tener acromelia por varios motivos. En esta radiografía, ¿sí? El metacarpiano está muy cortito. Decimos, braqui es corto, braquimetacarpia. A lo mejor dices, el paciente tiene acromelia, la mano cortita. ¿Ok? Le hacemos una radiografía. ¿Por qué tiene acromelia? Por los metacarpianos. Decimos braquimetacarpia. Puede ser porque sea en el pie, pues metatarsianos, ¿no? Braquimetatarsia. O a lo mejor es porque vean sus deditos, ¿no? El problema más bien es en las falanges, braquifalangia. Entonces son causas para tener la extremidad, en la parte distal, corta. Nada más hay que, pues, idealmente una radiografía nos ayuda, ¿no? Braquimetacarpia, braquimetatarsia, braquifalangia, habría que ver dónde está el problema. Sin nada más los términos. Y bueno, pues muchos dedos decimos polidactilia. Y lo que explicábamos, si es hacia el pulgar o el hallux, el dedo gordo, decimos, vean, polidactilia preaxial. Si es hacia el quinto dedo, hacia acá, lado opuesto, decimos polidactilia posaxial. Y aquí usamos un tercer término. Si es en medio, asociado con los dedos 3 y 4, a ver, en su mano, ¿cuál es el dedo 3? ¿Qué nombre le damos al dedo 3? En la mano, al tercer dedo. ¿Cuál es el tercer dedo en su mano? ¿Cómo se llama? ¿Dedo? ¿No era corazón o algo así? Ese es otro, pero ¿qué otros nombres? A ver, ¿cómo le llamamos al primer dedo? En la Pulgar. mano. Ok, segundo dedo. Índice. ¿Y el tercero? ¿El grosero cuál es? El del medio. Medio, ¿no? ¿Y el cuarto? Anular. Corazón. Anular. ¿Por qué anular? ¿Alguien sabe? Porque ahí que va él. Anillo. El anillo. Anillo. El anillo, pues sí, por eso se llama anular, ¿no? Entonces, entre el dedo medio y el anular, cuando esté asociado a esos, ven aquí, salen dedos en medio, decimos polidactilia central. A ver, esa radiografía de ahí, ¿cuántos dedos le ven? 6. 6. Y se nos olvida y luego decimos, el paciente, y vean, parece pediátrico porque todavía no osifican bien las falanges, ¿no? Vean, ahí están como flotando pedacillos de hueso. El paciente no tiene fracturas, todo bien, y se les olvida contar los dedos, tiene polidactilia, ¿no? Preaxial, posaxial o central, ¿qué opinan? Central. ¿Por qué? Porque, pues supongo que si fuera preaxial o posaxial estaría de ese lado el dedo supernumerario, ¿no? Ok. Ahora, ¿este de cuál dedo es? El pulgar. ¿Cómo saben que es el pulgar? Número de falanges. ¿Cuántas tiene? 2. Distal y Dos. proximal. Exacto, ¿esto qué es? El- Metatarso. Metacarpiano. Carpiano, el tarso está abajo. El primer metacarpiano, ¿no? Entonces este es el pulgar. ¿Acá cuántas falanges tiene? 3. 3. Entonces, ¿qué dedo es ese de ahí? Es el meñique, el quinto dedo. Eso nos puede orientar, ¿no? Para guiarnos hacia dónde está el problema. Entonces, efectivamente, vean que los dedos extra tienen 3 falanges. Es una polidactilia central. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, Doc. Va que va. Pues vean imágenes para practicar. Ahí que tiene. polidactilia postaxial. Muy bien. Y acá. Polidactilia central.
¿Dónde aquí? ¿Dónde está el dedo extra? Es posaxial. Ah, no, sí es posaxial, perdón. Y ven, aquí no se separó, salió por allá. ¿Y acá? Polidactilia preaxial. Ajá, tiene un dedillo por ahí, ¿no? Y aquí. Polidactilia central. Exacto, central, ¿no? Y acá. Polidactilia postcentral. Posaxial, perdón. Oh, axial, sí, este es el dedo gordo. Entonces vean, hacia acá salió el dedillo. ¿Y acá? Polidactilia posaxial. Exactamente. Pueden tener algo que se llaman polidactilias complejas y pueden googlearlas, están bien raras. Pacientes con preaxial, posaxial y central, pueden tener todas al mismo tiempo, ¿eh? En una sola extremidad, o sea, ya bien raras con 9 dedos, ¿no? Entonces pueden tener ya combinaciones más curiosas, más complejas. Ahora, aquí, esta diapositiva es un poquito controvertida porque varía entre los libros y entre artículos. Las definiciones no son las mismas. Si quieren evitarse temas y ya más sencillo, a todo díganle ectrodactilia. Así nos ahorramos, ¿no? El tema. Y es más, si ustedes buscan la definición de ectrodactilia en diferentes fuentes, artículos de genética y libros, les cambia la definición. Entonces, ¿qué les recomiendo? Para fines prácticos, si les faltan dedos, a todo díganle ectrodactilia y nos quitamos de temas, ¿no? Aquí, pues más o menos tratando de organizar un poquito los datos, ¿no? Porque les digo, cambia. Entonces suelen usar ectrodactilia como el combo para todo. Si falta un dedo, nada más, hay algunos autores que a eso, con un solo dedo, como en los Simpson que tienen 4, le decimos oligodactilia. ¿Sí? Hay otros libros, es un tipo de ectrodactilia. Bueno, ¿no? Hay otros autores que a la ectrodactilia es cuando te faltan más dedos. O sea, si solo tienes 4 dedos, te falta uno, decimos oligodactilia, pocos dedos. Si te faltan más, decimos ectrodactilia. Generalmente la ectrodactilia hace que te falten los dedos de en medio y te provoca esta que dicen manos y pies de langosta, como de tenaza, ¿sí? Entonces decimos mano y pie hendido. Otra vez. Si falta un dedo, decimos oligodactilia. Si faltan más, decimos ectrodactilia. Lo más común es que sean dedos centrales. Y como da esta apariencia de langosta, a ese tipo de ectrodactilia, que es lo más común, le decimos mano y pie hendido. Entonces, para fines igual como más prácticos, podríamos manejar entre comillas, muy entre comillas, a la ectrodactilia como sinónimo de mano y pie hendido, porque si te faltan los dedos de aquí, pues se ven como unas tenazas. Entonces les digo, esto es un poquito controvertido, depende de dónde lo lean. Y adactilia, no hay dedos. Entonces, otra vez, si tienes muchos dedos, ¿qué término empleamos? Polidactilia. Polidactilia. Si las manos se ven como tenazas, ¿no? Decimos mano y pie hendido o podemos decir ectrodactilia. Si tiene 4 dedos, ¿cómo decimos? Oligodactilia. Oligodactilia. Y si está la mano y el pie sin dedos, decimos Adactilia. adactilia. ¿Sí? Entonces, más o menos para tratar de armonizar los conceptos. Si no quieren complicarse la vida, todo digan electrodactilia y ya, ¿no? Ok. No me confundan, adactilia no hay dedos. Sindactilia, fusión de dedos. Vean esta imagen, están unidos, igual acá. Ahora, este esquemita nos ayuda mucho, hay tipos de sindactilia. ¿Qué notan entre la sindactilia incompleta y la completa? Vean la imagen, a ver qué notan de diferencia. En la incompleta solamente están unidas las falanges proximales y en la completa son todas las falanges. Exacto, entonces en la incompleta solo es la porción proximal, ¿no? Y en la sindactilia completa se une hasta la falange distal. ¿Qué notan entre estas que son simples? O sea, puede ser incompleta o completa. ¿Qué notan entre las simples y las complejas o complicadas, ¿no? ¿Qué notan acá, por ejemplo, en la compleja? ¿Ahí qué pasó? Pues no solamente están unidos los tejidos subcutáneos, sino también el hueso. Exactamente. Entonces, cuando ya tienes tejido bueno, tejido esquelético, si ya afectado, ya decimos que es compleja. Ventaja de la simple es que, digo, no lo hace el médico general así con tijeras, ¿verdad? Tiene que ir a un cirujano plástico. Pero es más sencillo porque solo separas tejidos blandos. Eso requiere una radiografía para ver bien. No nada más guiándote con esto lo sabes. Pero una simple es fácil el manejo quirúrgico. En la compleja no, ya hay unión de huesos. Ahora, ¿qué notan en la complicada? ¿Ahí qué pasa? Los propios huesos están desorganizados. Exactamente, entonces no solo están unidos los dedos, están desorganizados y pueden ser varias sindactilias. Ven, aquí hay una, aquí hay otra, sí está alterado. Entonces,
Si es complicada, pues más difícil va a ser el manejo quirúrgico para restaurar la función. Ahora vean, esta imagen tiene dos cosas, dos patologías. ¿Cuáles son las dos patologías? Polidactilia y sindactilia. Exacto. Y es una polidactilia compleja, ¿eh? Central, preaxial, posaxial. ¿Cuántos dedos tiene la extremidad inferior? 8. 8. 8 dedos, ¿no? Imagínense. Puede Ahora, ser también el que estaba en espejo, ¿no? exacto, sí, arriba y abajo y arriba. Puede ser en espejo, o sea, una dimelia. Habría que hacer una radiografía para ver a detalle. Y no, para no complicarnos la vida, si tiene sindactilia y además tiene polidactilia, ¿cómo le podríamos decir? En una palabra. Ectrodactilia. Héctor es que faltan dedos, ¿eh? Aquí tiene de más. Entonces tiene sindactilia y polidactilia. ¿Cómo lo juntarían en una palabra? Polisindactilia. Pueden decirle polisindactilia o sin polidactilia, lo mismo. Entonces cuando escuchen así, sin polidactilia o polisindactilia, muchos dedos y están unidos. ¿Sí? Porque vean, arriba cuántos dedos tiene en la mano. 7. 7. 7. Entonces en la extremidad superior tiene sin polidactilia, en la extremidad inferior tiene polidactilia. A lo mejor tiene una dimelia, se duplicó, ¿no? Un pie en espejo. Sí, habría que estudiarlo con imagen. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí, Doc. Entonces, clino es chueco, desviado. Entonces, cuando está el dedo así chuequito, ¿no? Desviado en sentido lateral, decimos clinodactilia. Generalmente es lateral, puede ser medial, pero generalmente es hacia lateral. Entonces, cuando vean, lo más característico es en el quinto dedo. ¿Sí? Ahora, les puse esta imagen porque esta es característica en embriología. Y ojo, cuando hablamos de clinodactilia, igual, estamos hablando de alteraciones congénitas. Si alguien se fractura, pues puede tener ahí una desarrollada, pero no es congénita. Esta imagen señala dos cosas. La flecha de arriba señala una clinodactilia del quinto dedo, está desviado. ¿Qué señala la otra flecha? Que es característico para que me hagan el diagnóstico. ¿Qué señala la otra flecha? Pliegue palmar único. Exacto. Que antes, ¿cómo se le llamaba? Que era muy despectivo el término. Pliegue de Mono. Mono. monodesimio, característico del síndrome De Down. 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 Down, trisomía 21. Entonces, en Down encontramos la clinodactilia del quinto dedo. Dato, o sea, no te hace el diagnóstico, pero es un dato que se presenta mucho en pacientes con Down. Ese dedo en particular se altera. ¿Sí? Entonces, la clinodactilia es más del quinto dedo, pero vean, puede ser en otros. Desviación de un dedo. Braquidactilia. Braqui es corto, dedos cortitos. Nuevamente, puede ser porque tiene problema en las falanges, braquifalangia, problema en el metacarpiano, braquimetacarpia, ¿no? Problema en el metatarsiano en el pie, ¿no? Braquimetatarsia, entonces habría que ver por qué. Pero para fines finales, braquidactilia, dedos cortos. También en Down se ven los dedos cortos, por eso decimos que tiene una mano cuadrada, ¿no? Observen esta mano, por ejemplo. Ahí, ¿cuáles son los dedos que están acortados en esta imagen? El segundo y Índice el y quinto. meñique. Segundo y quinto, índice y meñique, ¿no? Y además que tiene el meñique, vean que tiene el quinto dedo. Además de braquidactilia, tiene Clinodactilia. clinodactilia, tiene una desviación. ¿Sí? Entonces, para que cuando vean así alteraciones en pacientes o en las personas en la calle las describan bien. Si no, el paciente tiene la mano chiquita. No, a ver, ¿qué está pasando, no? Tiene braquidactilia, tiene braquimetatarsia en el pie, braquimetacarpia. Habría que describir bien la alteración. Macrodactilia, pues dedos gigantes. No sé si recuerden, pero para que lo revisen, una de las alteraciones que se acompaña de macrodactilia puede ser Pfeiffer. Es una de las alteraciones que tiene uno de los tipos. Ahora vean, los dedos están muy grandes, desarrollo anormal también de tejidos blandos, no solo el hueso. Esta imagen del pie tiene dos cosas. Por un lado, macrodactilia. ¿Qué más tiene? Sindactilia. Cilia. Sindactilia. Habría que hacer un estudio de imagen. Es una sindactilia completa para empezar. Y habría que revisar si es simple, si es compleja, si es complicada, ¿no? Pero tiene sindactilia y macrodactilia. Esta otra, camptodactilia. Campto es doblado, ¿no? Entonces, camptodactilia es que un dedo está contracturado, pero no duele. O sea, porque es congénito. Si ustedes, por ejemplo, se rompen un dedo, se fracturan, pues sí, les va a doler y va a estar ahí todo desviado, ¿no? Pero la camptodactilia es una contractura congénita y no dolorosa. Sí, o sea, el paciente ya tiene eso.
y es la articulación interfalángica proximal. Es lo más común. ¿Sí? Entonces, la interfalángica proximal, la primera rayita, ¿no? del dedo, es donde va a estar afectado. Pero lo más común es en el quinto. Vean también el quinto, clinodactilia y camptodactilia. Entonces, términos muy parecidos. Clinodactilia es que está desviado, es una curvatura, ¿sí? Ven acá. Pero vean la camptodactilia, está contracturado. ¿Sí? Se desarrolló mal esa articulación. Entonces, son términos clínicamente se pueden confundir, pero no es lo mismo. Uno es una contractura y otro es una desviación. Ya tendríamos lo general de mano, de pie, de dedo, de mano y de dedos. Ahora vamos con el pie. Esto nos sirve para anatomía. ¿Ya vieron extremidad inferior, huesos en anatomía? Sí, ¿Sí? Va. ¿Cuáles son los huesos del retropié? Aquí están en verde. ¿Cuáles tenemos acá? Son dos. El del tobillo, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? El calcáneo. Ok, el calcáneo es el del talón, acá abajo, ajá. ¿Y el de arriba cuál es? Tenemos Hágalo. antes astrágalo, ahora talus, ¿no? Entonces, talus o astrágalo y calcáneo son retropié. Ven aquí en azul, ¿cuál es el medio pie? Ahí están esos dos. ¿Cuáles son esos dos? Escafoides. navicular y cuboides. Muy bien, cuboides aquí está, lateral, y el navicular o el escafoides del tarso, ¿no? Entonces, el navicular y el cuboides, eso es medio pie. Medio pie y retropié, verde y azul, a eso le decimos tarso, ¿no? Luego, ¿qué tenemos aquí? ¿Esos cuáles son? Cuneiformes. Cuneiformes. ¿Y estos de acá? Metatarsianos. Metatarsianos. Entonces, perdón, aquí cuneiformes van en el tarso, ¿eh? Verde, retropié. Azul. Y estos tres, que son los cuneiformes, este es el tarso. Están los metatarsianos, no confundir con los metacarpianos, que es en la mano, y falanges, ¿no? Entonces, otra vez, retropié. ¿Tenemos cuáles huesos tenemos del retropié? Van en verde, ¿cuáles son? Talus. Talus arriba y abajo él. Calcáneo. Calcáneo, muy bien. Medio pie. Tenemos el navicular. ¿Este cuál es? Este de afuera. Cuboides. Cuboides y los tres Cuneiformes. cuneiformes. ¿Y ya qué tendríamos en el antepié? Metatarsianos, ¿sí? 14 falanges. ¿Sí? Ahí están las patologías. Vamos a revisarlas, son rápidas. Lo de atrás que nos puede afectar pie equino y pie talo. Entonces vean, pie equino, que el doctor Manuel ya les comentaba también en sistema muscular. Vean, el pie está en flexión plantar, o sea, así, como de puntitas. Por ejemplo, como un caballo, ¿no? Ya ven que está así con las puntitas, ¿no? Entonces, por eso decimos pie equino. No es pie equino varo, todavía no hablamos de eso. El pie equino puede ser alteraciones en el desarrollo del retropié, si una alteración en el calcáneo, en el talus, pero lo más común del pie equino, por eso les comentaba el doctor Manuel, es un acortamiento muscular. Puede ir desde arriba, eso hizo tracción a toda la extremidad, con los isquiotibiales. ¿Alguien sabe cuáles son los isquiotibiales? Músculo, extremidad inferior. ¿Cuáles son los isquios? Los gemelos. No, es más abajo, están en pierna, también desde arriba. Los isquiotibiales, semitendinoso, semi, ¿cuál es el otro? Membranoso y un bíceps. Lo van a buscar, anoten isquiotibiales, aparte es para anatomía. Puede ser acortamiento de estos acá arriba o acortamiento acá abajo. O sea, ahora sí, el del tríceps sural. Los que le dicen coloquialmente gemelos, que no se llaman gemelos, ¿cómo se llaman? Con G, gastro, Astronomía. gastrocnemios y en la profundidad del sóleo. Si son diferentes, son los gastrocnemios o por los isquiotibiales. Como se acortan, traccionan y dejan el pie en puntita. Suele ser por una alteración muscular. Y anótenlo porque aquí no está. Una causa muy común de pie equino es la parálisis cerebral, ¿no? La parálisis cerebral infantil, que así le llamaban. Son lesiones, lo van a buscar también como extra. Son lesiones neurológicas, como afectan las neuronas motoras, las motoneuronas, dejan de estimular
y se contractura esta parte. Entonces, el pie equino también se puede observar en la parálisis cerebral infantil. ¿Sí? Entonces, son pacientes que tienen lesiones neurológicas motoras y entonces se contractura. Eso es cuando está de puntitas. Cuando está de talón al revés, decimos pie talo. Entonces, vean, pie equino cuando está en flexión plantar. Pie talo en flexión dorsal. Igual pueden ser algunas contracturas óseas o por acortamiento muscular, igual una lesión neurológica. Aquí el músculo que más se afecta es el tibial anterior. Se dan cuenta, las afecciones del retropié son más musculares. Seguiría el medio pie. ¿Me recuerdan huesos del medio pie? ¿Qué teníamos en el medio pie? Navicular y cuboides. Muy bien. Y también incluimos los tres. Cuneiformes. Cuneiformes, muy bien. Navicular, cuboides y cuneiformes. Medio pie. Vean las alteraciones. Una curvatura o arco plantar excesivo, le decimos pie cabo. Quiero que vean las imágenes de lo que es normal. Vean el punto de apoyo en un pie normal versus un pie cabo. Como en medio no hay apoyo. ¿Sí? Lo contrario, que no haya arco plantar o esté muy disminuido, pie plano. El pie cabo, muy curioso aquí en el desarrollo, le da ventaja a ciertas personas a las que practican qué actividad les ayuda mucho el pie cabo. ¿Alguien sabe? Salvo eso, te genera dolor y contracturas. Vean, desviaciones de los dedos. Pero salvo eso, ¿alguien sabe quién le ayuda mucho tener pie cabo? A Vale. los que A hacen ballet. LED. Los que hacen ballet tienen pie cabo, les da ventajas, porque les permite hacer más, pues más actividades, soportar mejor las dinámicas, sobre todo porque deben estar luego de punta, deben saltar, dar giros, les ayuda mucho en el balanceo el pie cabo, ¿sí? Pero, salvo eso, te va a generar problemas, porque estás apoyando de forma inadecuada, lesiones óseas, por ejemplo, el espolón calcáneo, que les crezca hueso, riesgo de fracturas y vean desviación de dedos. Entonces, también por eso hay que tratarlo, ¿no? Y ahí hay manejo ortopédico. Lo contrario es el pie plano. El pie plano si no se atiende, pues hay grados de severidad, pero si no se atiende, tú te das cuenta en un adulto que no fue bien rehabilitado, por ejemplo, porque ¿cómo camina alguien con pie plano? Esta imagen les puede ayudar. ¿Cómo camina alguien con pie plano? Como un pato. Como pato. O sea, ¿cómo lo podrían describir? O sea, sí, pero ¿cómo describirían que es como pato? ¿Cómo caminaría? Ladeado. Ladeado, o sea, como en, así, estarían abiertas, ¿no? Están abiertos como si los pies hacia el lateral caminan así. Entre más severo sea, ¿no? A veces no se nota. Entonces, si ven personas caminando con los pies así hacia afuera, o balanceando, que dicen como pato coloquialmente, ¿no? Probablemente tiene pie plano o no se manejó de forma adecuada en la infancia, ¿no? Porque también hay manejo quirúrgico, hay manejo conservador, hay plantillas, ¿no? Que justo van a asemejar esta curvatura o zapato especial, zapato ortopédico. Y esto es porque alguien con pie plano, si intenta caminar con los pies hacia adelante, se cae. Como no hay curvatura, no hay plano de sustentación adecuado o el eje de sustentación es muy corto. Entonces tienen que abrir su eje de sustentación y por eso caminan así. Ustedes lo pueden diagnosticar y es importante para la rehabilitación. Ahora vámonos al antepié, o sea, metatarso y falanges. Acuérdense, bueno, aquí términos de anatomía. Aducción hacia adentro, ¿no? Abducción como abrir hacia afuera, ¿no? Entonces, pie aducto, el antepié, la parte de adelante, o sea, no todo el pie, solo lo de adelante, se desvía hacia medial. Vean, este es un pie aducto, hay que darle manejo quirúrgico. Si se desvía hacia afuera, decimos pie abducto. Entonces, es una desviación solo de la parte de adelante, los huesos y el músculo se modifica, es una alteración ahí. ¿Sí? Entonces no se afecta el medio pie como tal, que serían los arcos plantares, cabo y plano, ni el retropié. Eso era equino y talo. Entonces se desvía hacia afuera, decimos abducto, los dedos, ¿no? Si va hacia adentro, decimos aducto. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí. Sí. Muy bien. Aquí les dejo esta tabla, digo, les comparto la presentación. Son las patologías, las dismelias que hemos revisado, ¿sí? Todas ellas. Aquí pues nada más les agregué, digo, no se las puse en imagen, pulgar trifalángico, pues tienes 3 falanges. Ya verán la probable molécula que está alterada. ¿Alguien, si leyeron extremidades, recuerdan el pulgar, qué molécula no tiene? O sea, que no está expuesta a cuál molécula, que todos los demás dedos sí. Búsquenlo para que lo entiendan bien y en la clase lo repasen.
los otros dedos, salvo el pulgar, están expuestos a concentraciones de esa sustancia, ¿no? Y probablemente por eso tienen 3 falanges. Y como el pulgar no está expuesta a esa sustancia, solo tiene 2. Entonces, probablemente la mutación de esa sustancia que van a investigar ahí en el tema sea la causa de un pulgar trifalángico. Sí, ahí nada más se los agregué. Y bueno, aquí está todo lo de los dedos que ya explicamos. Ahora, desviaciones son muy fáciles. Quiero que entiendan este concepto para toda la vida. Valgo y varo. Valgo es que la parte distal de la extremidad del hueso del que estés hablando se aleja de la línea media. ¿Cómo lo entendemos? Ven esta imagen. Cubitus valgus es el término original, o sea, habla de la ulna, antes llamada cúbito. Observen hacia dónde se dirige el antebrazo, ahí está el cúbito, la ulna, hacia afuera se aleja. Esto sería un cubitus valgus. Si fuera hacia adentro, ven la primera imagen, pues sería varo o varus. Entonces, cuando escuchen el término valgo, es que va hacia afuera, la parte distal. Por ejemplo, la muñeca va hacia afuera. Si la muñeca va hacia adentro, es varo. Entonces, comparen lo normal. Ustedes pueden hacer la prueba viéndose al espejo, si están en el rango normal o si tienen cubitus valgus o varus. ¿Qué tendría este pacientito? Cubitus valgus, ¿Por qué? porque su antebrazo está dirigido hacia el lateral, ¿Ok? ¿En cuál se nota más? ¿En cuál extremidad? ¿Izquierda o derecha? izquierda. Izquierda. Por ejemplo, esta desviación no fue congénita, fue por una fractura, porque también lo causa. Ahora, anótenlo por ahí, también, ¿no? El cubitus valgus, o sea, bueno, estos pueden ser por fracturas, pero el cubitus valgus en particular es característico de la monosomía 45X, o sea, síndrome. ¿Cuál es el 45X? Única monosomía compatible. Turner. Turner. Si las pacientes con Turner tienen cubitus valgus, es un hallazgo musculoesquelético. Digo, pues en mujer no va a ser aquí, ¿no? Entonces acuérdense, cubitus valgus característico en Turner, pero puede ser por fracturas como en este caso. Entonces véanse al espejo y vean cómo está su desviación. Esos mismos términos, pues vamos más hacia abajo. Si hablamos en la cadera, la articulación coxofemoral, decimos coxa. Acá arriba era cubitus cuando hablamos del antebrazo. Cuando hablamos de la cadera decimos coxa. Entonces, este ángulo, y lo revisan en anatomía, se los explica bien la Target, por ejemplo, es una relación, lo miden los ortopedistas, entre, vean, la cabeza del fémur con el cuello quirúrgico, ¿no? Entonces, perdón, el cuello anatómico con el eje longitudinal. Revísenlo en la Target, se los explica bien. ¿Sí? Entonces, entre el cuello del fémur, no cabeza, el cuello anatómico del fémur y el eje longitudinal, el eje de la diáfisis, se traza un ángulo. Vean, esto es lo normal, coxa norma, ¿no? O normal, son los grados. Coxa vara, ¿qué quedamos que es varo? Que se acerca a la línea media. La parte distal del hueso se acerca a la línea media, es la coxa vara, o sea, la parte distal del fémur. Coxa valga, ven cómo está muy aumentado el ángulo, ¿sí? Se va a alejar. Entonces aquí mide casi 99 grados, aquí tendría una coxa ¿qué? Varas. Vara. Vara, ¿no? Entonces está muy disminuido, ¿sí? Entonces, eso es, por ejemplo, en cadera. Eso revísenlo en la tarjeta de anatomía, se los explica muy bien. Los más famosos no son esos, los más famosos son los de la rodilla. Entonces, usamos el término genu. Genu es rodilla. Entonces, si hablaba del antebrazo, decía cubitus. Si hablaba de la cadera, ¿qué decía? Coxa. Coxa. Si habló de la rodilla, dijo genu. En el normal. Genu valgo. Decimos coloquialmente como quién, como alguien del Chavo del Ocho. ¿Quién tiene así? Kiko. Como Kiko, decimos genu valgo. Genu varo lo decimos como charro, ¿no? Cuando se sube. Esta es la más importante, en todo la más común, ¿no? Ahora, quedamos que es genu valgo, se aleja de la línea media y dices, ¿qué onda? Pues está juntándose. Es que acuérdense, valgo y varo hace referencia a la parte distal. Genu, está la rodilla y la pierna. La parte distal, vean, los pies están separándose, están alejándose, es genu valgo, ¿sí? Genu varo, los pies están juntando, pero el problema está acá en la rodilla, ¿sí? Entonces, para que se vayan acordando. Yo me acuerdo, me van a desmonetizar, pero bueno, cuando quieren ir al baño, ¿qué dices? Pues valgo madres porque no llego, ¿no? Valgo, están juntando la rodilla porque quieren ir corriendo al baño, ¿no? Entonces, genu valgo, juntan las rodillas, ¿va? Genu varo, pues ya, separan.
Y si bajamos un poquito más, pie valgo y pie varo. Entonces, comparen una vista posterior, lo normal. Pie valgo, la parte distal, o sea, el pie se separa de la línea media. Si ustedes ven aquí, el pie va hacia lateral. Aquí está el quinto dedo. Varo, aquí está el primer dedo, dedo gordo, va hacia medial. ¿Qué tendría este paciente en sus pies? Pie, si va hacia afuera, Plano. pie valgo. ¿Sí? Entonces, puedes tener pie valgo, puedes tener genuvaro, o sea, diferentes patologías, es a diferente nivel. ¿Se entendieron los conceptos? Sí, Muy bien. Y aquí viene el famoso pie equinovaro. Ya no se llama así. Se le conoce como PEVAC coloquialmente, es la abreviatura. Pie equinovaro ducto congénito. Y de hecho, algunos le ponen que la C es de cabo. Pie equinovaro ducto cabo congénito. El PEVAC. Es el pie sambo o pie en mecedora que alguna vez vimos en una trisomía. No sé si se acuerdan en cuál. A ver si ahorita me recuerdan. empató. Muy bien, empató. ¿Y qué otra se puede encontrar? Edwards. Edwards. En Edwards el pie en mecedora, ¿no? También empató. Es el pie equinovaro ducto congénito. Casi todos decimos pie equinovaro. Ojo, subrayen esto, es multifactorial. Antes se pensaba que era mecánico, una deformación. Por ejemplo, un embarazo gemelar o colíquido amniótico se aplasta el producto y por eso le desvía el pie. Otros dijeron no, debe ser genético. Se ha encontrado ahí cierta asociación. Pues se ha demostrado que no, ninguna, es multifactorial. Predisposición genética más factores de riesgo ambientales. Si, por ejemplo, es un embarazo gemelar, poco líquido amniótico y además están los genes, se desarrolla. Entonces, otra vez, si les llegaran a preguntar la causa del pie equinovaro es multifactorial. No son genes, no es ambiente, es una combinación. Y otra pregunta clásica y que deben subrayar, predomina en varones. Ahorita veremos la luxación de cadera, la displasia acetabular, es en mujeres. El pie equinovaro es más común en varones. Y bueno, la desviación lo dice. ¿Qué era pie equino? ¿Cómo está el pie? Como en punta, ¿no? Punta, muy bien. ¿Qué es pie varo? Hacia la línea media. Si la línea media ven está hacia adentro, ¿no? ¿Qué es aducto? Los dedos hacia dónde? Medial o lateral, aducto. Medial. Medial. Vean este pie se me más, aquí los dedos van hacia adentro, ¿no? Y si está cabo, ¿qué tendría también? Poca o mucha curvatura. Mucha curvatura. Mucha curvatura, digo, aquí no se alcanza a ver, por eso dicen pie en mecedora también, ¿sí? Entonces son las patologías. Esto ahorita se los voy a poner, si no se atienden, queda el pie en equino, ya, y lateral, o sea, queda desviado. O sea, se apoyan sobre el borde lateral de su pie y en equino al caminar, ¿sí? Si no se atiende bien o no se hace una buena rehabilitación. Y el diagnóstico, muy interesante y muy importante, por ultrasonido, ya hacia el segundo trimestre, hacia la mitad del embarazo, de las 18 y 20 semanas. Aquí, nada más para que sepan, es el ultrasonido estructural por excelencia, ya ves todo. Aquí se distingue luego, vean cómo está, se distingue el pie en varo directamente. Ahí no sé, de ultrasonido pareciera hasta tiene polidactilia, pero no estoy seguro. Bueno, entonces así lo distinguen, ya tienen que ir planeando. Si ya desde la mitad del embarazo diagnostican eso, pues a la hora del nacimiento ya preparar el tratamiento. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. Ok, voy a No, continuar unos 10 minutos, digo, estamos sobre tiempo, ya los que deseen pueden retirarse, no hay ningún problema. De todos modos, se va a grabar la sesión para que la puedan repasar. Pero ya para terminar estas patologías, porque son varias, ¿no? Digo, ya me faltan 10 minutitos y terminamos. El pie equinovaro, bueno, es evidente, al nacimiento clínicamente lo notas, ¿no? Aquí les subrayé el más importante. Hay muchos métodos, pero el clásico es el método Ponseti. Le pones yesos. Vean abajo los yesos, cómo los vas modificando según el paciente, ¿no? Para ir corrigiendo poco a poco la patología. Entonces, lo hacen en orden, corriges el varo, luego el aducto y el cabo y el equino, o sea, van como al revés. Entonces vas corrigiendo hacia atrás poco a poco. Eh, estos yesos van progresando, se cambian de forma semanal, porque va creciendo además el recién nacido. Y cuando ya estás en las etapas más avanzadas, puede ser una tenotomía, o sea, cortar el tendón calcáneo, o sea, famoso tendón de Aquiles, se puede modificar, o sea, es una corrección quirúrgica. Porque acuérdense, ese tendón calcáneo de Aquiles es el que les está dando el pie en equino, que esté colgando así como de puntita. Entonces se puede hacer una cirugía de corrección, normalmente se hace ya en etapas más avanzadas. Puntos clave, pie equinovaro, usas el método Ponseti, que es poner yesos.
por aproximadamente 6 meses, es todo el tiempo. Ya después de 6 meses valoras, cada paciente hay que valorarlo, y algunos ya solo lo requieren de forma nocturna, ya no se lo pones todo el tiempo, ya como vendajes, ¿no? Lo puedes ir modificando, vean, hasta los 4 años, dependerá la severidad. Aún así hay pacientes que quedan con secuelas. Y ya dijimos, suelen caminar de puntitas, pie en equino, y apoyarlo sobre el borde lateral. Se pueden dar cuenta a la hora de ver un paciente caminar. Es muy importante, vean cómo camina la gente, sus compañeros, ¿no? Pueden encontrar ahí diagnósticos. La cirugía, porque vean, el método ideal, o más bien el clásico, es el conservador, o sea, no estamos operando, en todo caso, el tendón, pero nada más, son yesos básicamente, es el Ponseti. Aquí es controversial porque depende cada paciente, entonces hay ciertos factores, no todos los cirujanos están en los mismos criterios, dependerá de eso. Pero pues hay abordajes y es muy complejo. Haces un abordaje lateral, un abordaje medial, un abordaje posterior, un abordaje inferior. Entonces la cirugía es complicada porque tienes que ir traccionando los músculos, ir acomodando los huesos, poner placas, no irlo acomodando. ¿Sí? Entonces digo, ahí lo dejamos en general. Ya dependerá de un abordaje más especializado. Para fines prácticos, ustedes sepan, método Ponseti. Y este es el otro que les decía. ¿En quién era más común el pie equinovaro? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Hombres. La displasia acetabular es en mujeres. Así lo van a encontrar todavía, es la terminología antigua, luxación congénita de cadera. Dato curioso y nada que ver, también es muy común en perros, pero bueno, luxación congénita de cadera. Es más, si ponen en internet les salen radiografías de perros de repente. Y también el otro término, displasia del desarrollo de cadera. Nada más que preferimos usar el término acetabular porque pues, nos orienta más a la parte anatómica. Entonces pueden encontrarlo así, los términos previos. El más actualizado sería este, pero apréndanse por si se los van a preguntar de la otra forma. Vean, es una alteración en el acetábulo, una articulación coxofemoral. Predomina en mujeres, acuérdense. Puede ser en hombres, sí, pero es más común en mujeres. Y también, no por ser hombre no lo tiene, puede tenerlo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se piensa? Se piensa que es por los estrógenos. Los estrógenos dan flexibilidad. Entonces los ligamentos se distienden mucho y eso puede provocar la luxación, ¿no? Coloquialmente dislocación, que se luxe, que se separe la cabeza del fémur. Entonces es el efecto de los estrógenos. Vean esta radiografía. Esto para empezar notamos que es pediátrico porque no están unidos los huesos. No es que esté fracturado, es que ahí hay cartílago, ¿no? Vean, no es un hueso coxal, todavía es ilion, isquion y pubis. Todavía no se fusionan, ¿no? Están separaditos. Igual acá vean las epífisis, si no son fracturas. Pero no están alineados. Ven, aquí está luxada la cabeza del fémur, ¿sí? Del lado izquierdo. Ustedes lo van a diagnosticar en el internado, cuando el gineco les avienta al bebé, ¿no? O a la bebé. Ustedes están rotando en pediatría, tienen 5 minutos para su valoración completa del recién nacido. Y entre las cosas que hacen a fuerza, ustedes ahí los internos, tienen que hacer las maniobras. O sea, inmediatamente tienen que diagnosticar esto. Las maniobras, nada más para que sepan, ya no son útiles después de las 8 semanas. Y entre más temprano, desde el inicio, mejor pronóstico. Son tres: Barlow, Ortolani y Galeazzi. Les recomiendo ver videos para que quede más claro, sobre todo estas, porque se hacen al mismo tiempo, no es que hagas una como separadas. Parece que le están girando las piernitas a los bebés, ¿no? Pero realmente son dos maniobras. Barlow, vean, está en decúbito prono, boca arriba. Aducción, ¿qué es aducción? ¿Qué más Acercar a la línea media. Hacia la línea media, ¿no? Entonces, vean, juntan sus extremidades, aducción de la cadera, acuérdense la cadera acá, la articulación, y presión posterior, empujan hacia atrás. Al hacer Barlow, sienten con sus dedos índices están por acá, sus dedos sienten como, ustedes zafan la articulación, lo luxan a propósito, así, truena y lo sienten, eso es Barlow. Ortolani, lo contrario, abducción, separan y ven, empujan de abajo hacia adelante, o sea, de abajo hacia arriba, presión anterior, acomodan y truena otra vez y se acomoda el huesito. Les recomiendo ver videos porque se hace muy rápido, se hace en segundos, ¿no? Entonces, Barlow luxa la cadera, no es que se la luxaron así lesionando a la paciente o al paciente. Como ya tenía, si tiene la patología, se luxa. Si no tiene la patología, no le pasa nada. Digo, tampoco se trata de lesionar a los bebés, ¿no? Entonces, si empujan y luego se luxa, positivo si tiene displasia acetabular. Ortolani acomoda. Entonces, vean videos de cómo se hacen Barlow y Ortolani, a ustedes les tocará en su momento. Y obviamente hay que luego pedir el estudio de imagen. Galeazzi es colocar igual al paciente, hombre o mujer, y ver la asimetría en la altura de las rodillas. Si está asimétrico, Galeazzi positivo. ¿Por qué puede estar asimétrico? Porque al luxarse el acetábulo, o más bien la cabeza del fémur al luxarse, eso provoca que una extremidad quede más corta que la otra.
¿sí? Entonces son los tres signos, o más bien, dos maniobras, Barlow, Ortolani y el signo de Galeazzi. Con esas tres ya tienen mucha probabilidad de que tenga una luxación, una displasia acetabular. Hoy en día se propone en México, todavía no se hace completamente, que se haga un tamiz, como el tamiz metabólico que les pican el tobillo y sacan sangre, está el tamiz ortopédico, que a todos los pacientes, independientemente de que tengan estos signos, se les haga un ultrasonido, porque eso podría diagnosticar de forma temprana. Si no tratan bien la displasia acetabular, van a quedar con secuelas de por vida. Y esta es una de las más características. La marcha de Trendelenburg es un tipo de marcha claudicante, muy característica. La pueden encontrar en fracturas también, ¿no? O sea, si el paciente tuvo fractura de cadera. Pero si es un paciente adolescente, niño que camina así, por ejemplo, una mujer, sospechan más, una mujer adolescente o niña que camine así, que a lo mejor tuvo manejo ortopédico, probablemente tuvo su displasia y no se manejó bien o fue muy severa. Eso es lo normal. Vean, alguien con Trendelenburg se inclina la pelvis al caminar y se van a apoyar hacia el lado afectado porque no tiene mucha fuerza, hay una debilidad en el glúteo medio. Les voy a poner este mini video para que comparen. Esto fue por una fractura, pero pues va de la mano. Vean, ¿qué lado está afectado? ¿Derecho o izquierdo? Vean cómo camina. Derecho. Derecho. Exacto. Se está inclinando en el lado derecho. Esa es la marcha de Trendelenburg. Ese lado afectado es hacia donde se inclina porque no tienen fuerza, ¿sí? Si ven eso, más si es mujer, ¿no? Si no tiene antecedentes de fractura por una antes luxación de cadera, ¿no? Una displasia acetabular, ¿sí? Entonces, o en adultos mayores, fracturas de cadera les deja esa secuela, esa marcha de Trendelenburg, ¿sí? Para que estén atentos cuando vean caminar a un paciente. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí. Muy bien. ¿Cuál era el tratamiento básico que les dije del pie equinovaro? ¿Era el método? Ponseti. Ponseti, que eran yesos. No confundan con el de la displasia, ¿no? Que es el arnés de Pavlik. Son correas. Este es primer mundo, ¿no? México, pues le pones un pañal y vendas. ¿Por qué pasa? Luego no hay material, ¿no? Es bendito Latinoamérica. El arnés de Pavlik son correas que el objetivo, acuérdense, está luxada la cabeza del fémur, la acomodas. Al hacer esta abducción y flexión de la cadera, separan, ¿no? Las extremidades inferiores, acomodas la cabeza del fémur. Entonces, vean, lo ideal es una flexión de cadera de 90 grados, como al inclinarse hacia adelante, y una abducción de 45 a 60, separar. Se suele hacer de forma gradual, no de golpe, porque le puedes provocar secuelas al bebé, poquito a poquito, ¿no? Al inicio se usa las 24 horas, excepto cuando lo estás bañando, ¿no? Pues, al paciente. Y ya después de 4 a 6 meses ya puedes ir disminuyendo el tiempo. Entonces, acuérdense que el método de Ponseti y los yesos en el pie equinovaro era inicialmente 6 meses, pero puede ser hasta 4 años. El arnés de Pavlik puede ser nada más 4 a 6 meses y puede dar ya una corrección adecuada. Si no mejora, ya considera cirugía. Y eso por eso cada mes lo están revisando los ortopedistas, ¿no? Para ver si hay que ajustar, ¿no? Si hay que hacer cirugía. Si la familia no cuenta o no hay disponibilidad de un arnés de Pavlik, así todo bonito, se improvisa, ¿no? Lo hacen los ortopedistas, ¿no? Se pueden colocar pañales que puedan hacer esta abducción y un sistema con vendas, ¿no? Para poder separar. Hay que improvisar, ¿no? Con lo que hay. ¿Se entendió hasta aquí esto de la displasia acetabular? Sí. Muy bien. Y ya el último, este no es congénito, entre comillas, es al nacimiento. Esto está bien curioso. Leg Calvé Pertz, que creo que ni se pronuncia así, pero no lo sé. Es una necrosis aséptica de la cabeza femoral. En español, no le llega sangre a la cabeza del fémur y se destruye. Por eso también le llaman coxa plana. Vean la imagen del lado izquierdo. Esta es la cabeza de la epífisis, no está fracturado. Esta cabeza no se formó bien. Cuando vean en anatomía, o si ya lo vieron, repásenlo. La cabeza del fémur tiene un ligamento, que es el ligamento redondo en el fémur, ¿no? Y tiene una arteria que va a la fosita, ¿no? A la cabeza del fémur. Esa arteria se puede ocluir. Entonces, no se sabe bien, todavía no se entiende por qué ocurre. Entonces, etiología, quién sabe, ¿no? Es idiopático. No le llega sangre a la cabeza del fémur. Voy a ponerles esta imagen, observen. Si no le llega bien la sangre, ya sea por las arterias circunflejas femorales o por la cabeza del fémur, y como no le llega sangre a ese paciente recién nacido, le da necrosis. Entonces se empieza a aplastar la cabeza y se puede aplanar. Hay pacientes que les va bien, se reabsorbe bien el hueso y quedan normal, entre comillas. Hay pacientes que no, y de por vida
van a quedar con alteraciones. Vean esta radiografía, que está afectado lado derecho o lado izquierdo. En la Derecho. derecho, ¿sí? Comparen esta cabeza del fémur con esta, ¿sí? Este ya no es recién nacido. ¿Me podrían decir por qué? Ya no hay cartílago. Ya no hay cartílago, ya es un hueso coxal. Ahora les toca leer en anatomía, por ejemplo, a qué edad se osifica el hueso coxal, ¿no? Igual acá abajo, ¿no? Comparen, ¿no? Con los huesos separados. Pero entonces vean, Leg calve perz es que básicamente no le llega sangre a la cabeza del fémur, se aplasta y en muchas ocasiones les deja deformidades ya de por vida. Entonces van a tener alteraciones en la marcha. Pueden tener la misma alteración que en la displasia acetabular. ¿Marcha de quién? ¿Se acuerdan? Que se apoyaban ahorita que les puse el video. Marcha de. Con T. Trender. Trendelenburg. Ajá, Trendelenburg, eso. Entonces hay que revisar bien. Y esos pacientitos a los 3, 4 años les empieza a doler la cadera, se aprietan mucho, ¿no? Cuando ya empiecen a caminar ya desde el año, van a tener alteraciones, se desvía, vean el miembro inferior, rotación interna se va hacia adentro, abducción se separa. Entonces, fíjense mucho en los niños, o sea, en los pacientes pediátricos y en adultos, y entonces al caminar, sí puede ser una secuela. Como no se sabe la causa, no hay una cura. Se hace conservador, se puede manejar con igual yesos, férulas, ¿no? Y casos que requieran ya mucho dolor, que ya sea muy severa la deformidad de una cirugía para intentar corregir, ¿no? Entonces, no se sabe bien la causa y en pacientes pediátricos la cabeza del fémur se destruye. Y con eso terminaríamos el tema de extremidades, bueno, de las patologías. De todo lo que mencionamos, ¿alguna